Bueno, hola a todos. Aquí un domingo especial nuevamente donde estamos cediendo el espacio de historias que contar para conversar con una persona que admiro desde hace algún tiempo a raíz de los sucesos del 7 de octubre en Israel y quien tuvo el honor y el privilegio de regresar a su amada Venezuela, lamentablemente en estas circunstancias. Pero bueno, vamos a tener contacto con Nicole Mitchell. Espero que muchos que no la conocen aún tengan la oportunidad de escuchar su relato. Agradezco aquí a Miguel Trujman, que sé que ha tenido Miguelito, te mando un súper abrazo siempre y te quiero. Y bueno, aquí vamos a tener a Nicole. Sabía que iba a ser perfecto. Me lo dijo Nicole, confiemos. Mira, Nicole, te quiero poner algo porque he estado leyendo un poco de ti y quiero que me digas qué te recuerda esto. A ver, ah, está Yasmín, la vi aquí. ¿Por qué me haces esto? La vi, la última vez fue aquí en Madrid que la vi. Aquí tenía yo 20, ¿cuánto tenía? 30 años, 30 años, exactamente. Wow, cuéntanos un poco la historia, porque obviamente vamos a entrar en un tema muy profundo que nos acontece en estos momentos, pero no quiero perder la oportunidad de conocer un poco y que la audiencia conozca un poco acerca de ti. Te lo dije fuera de cámara y te lo digo en cámara. Eres una persona a la cual he aprendido a respetar y admirar su trabajo a raíz de los sucesos del 7 de octubre. Comencé a seguirte y eres una periodista que tiene un sentido humano y un sentido de gente que, que pocos tienen hoy en día, porque tratamos obviamente de estar en pantalla, de tener seguidores, de crecer, pero ese hilo de no perder nuestra esencia, no perder quienes somos, no perder nuestra humanidad, tú lo dices en unas varias entrevistas que te he visto, no perder tus valores y tus principios. Exacto, bueno, ya mira cómo comenzamos. No, ya te ¿Quién iba a es decir. Nicole Mitchell? Bueno, Nicole Michel es una mujer que aprendió a no tener fronteras en la vida para lograr sus propósitos y sus sueños. Esa es Nicole. Y las fronteras, descubrí que no son nada más las fronteras físicas, ¿no? O sea, las fronteras geopolíticas, sino las fronteras que a veces tenemos en las vidas, de poder pasar de un lado a otro, de poder conocer, de poder descubrir, de salir de nuestra zona de confort. Entonces, la misma vida ya he ido comprendiendo por qué Dios, Hashem, a quien tanto venero, porque para mí ha sido una guía completa de comprender el por qué estamos aquí cada uno, eh, me hizo periodista. O sea, a cada uno nos hace una profesión y a veces yo digo, bueno, periodismo no es una profesión quizás donde se puede ganar y tener mucha fortuna, mucha shefa, como dicen en hebreo, ¿no? Mucha abundancia. La abundancia se puede en cualquiera, o sea, la abundancia la puede tener cualquiera mediante crea en sí mismo. O sea, desde un pintor hasta un albañil, hasta un gran ingeniero, hasta un médico, hasta un financista. O sea, y comprendí que el tema es que no, conocemos mucho sobre las realidades de la vida, de las carreras, del mundo, de las profesiones, pero a donde a veces donde menos hemos investigado es en nosotros mismos, como decía Justin Garden, el que escribió El mundo de Sofía, que lo leí cuando tenía 15 años. O sea, llegamos hasta la luna, pero no nos descubrimos todavía nosotros mismos, ¿no? Y que le hablaba a Sofía, que quería saber sobre las cosas de la vida y se iba contando la filosofía a través de la curiosidad de esa niña de 15 años. Entonces, comprendí que Dios me dio esta misión como periodista
y sin duda alguna, desde los 15 años, y siempre lo digo, es algo muy curioso, no lo digo mucho, pero se lo dije a quien tenía que decírselo, eh, uno va teniendo inspiradores y a mí a los 15 años quien me inspiró, 14 a 15, a ser periodista era Samuel Belilti. ¿Te acuerdas de él? Wow, claro, lo tuvimos en el programa. Bueno, él tenía el programa 48 horas y yo en vez de estar viendo, bueno, a mí me encantaba La Hora del Gato, que era un programa muy famoso de la época en Venezuela, pero estar viendo Menudo o yo qué sé, a mí me encantaba ver Samuel Belinti y sus programas de investigación de 48 horas en RCTV. Y yo dije, yo quiero ser periodista. Yo estaba buscando dónde posicionarme. Y sin duda alguna también influye la vida de todos nosotros y la vida mía como hija de Ashkenazí sefardí, de una abuela polaca que se va de Tarnopol, de la zona de Galicia en Polonia y se instala en Uruguay porque fue el único país que los aceptó 2 años antes que comenzara la Shoah, la Segunda Guerra, y de mi abuela la marroquí de Tánger, la Tánger Internacional, que debe para allá, que sí jugaba bridge, las dos caras de una vida de supervivencia, de unos padres que emigraron a Venezuela, y entonces todo eso lo recojo yo y entremezclo con, bueno, la vida hebraica es la vida de estar dentro de tu misma comunidad, pero cuando salí a la Universidad Central, y ahí la frase que yo sí últimamente le he dicho, me dice una de mis compañeras, ay, tú eres judía, no parece, eres simpática. Y ahí dije yo, aquí hay algo que hacer, aquí hay algo que hacer. Y entonces, bueno, el periodismo es mi vida. Vamos a detenernos un poco en esa infancia de hebraica y esa multiculturalidad, culturalidad, no me salió la palabra, perdón, de nosotros como venezolanos, porque tenías además, viviste y creciste en el centro Líbano. Ibas muchísimo, te escuché ahorita con esta entrevista con Fernando Rivas contando esas historias y es algo que se parece mucho a mi infancia porque mi papá era del Rotary y yo también crecí mucho con esa comunidad libanesa en Venezuela y esa manera de abrirnos culturalmente a poder ser empáticos, ¿no? Cuéntame un Completamente. poco, por favor. Sí, yo es que recuerdo los domingos, como sabes que todos nosotros los domingos era el día de ir a comer a los restaurantes, ¿no? Entonces con la familia y la costumbre. Y la verdad que yo en eso sí le agradezco mucho. Mis padres han sido unas personas abiertas. Mi padre uruguayo, mi madre de Tánger, que estudió en Inglaterra. Entonces ellos tenían esa apertura y íbamos mucho al club libanés. Me encantaba y me fascinaba. Me encanta el idioma árabe, la música era tan cómico, bueno, no había internet y todo lo que tenemos hoy en día, que yo me ponía teníamos cable en la casa y me ponía a ver las noticias del Líbano y las programas y decían, Israel. Entonces mi madre decía, ¿y tú entiendes? Le digo, mamá, están hablando del Líbano y Israel, es lo único que entendí en el BC, que era el canal. Me encantaba. Y bueno, iba mucho para allá y siempre tuve Venezuela era el señor que me arreglaba los zapatos, el señor Sami, que era sirio, o sea, y claro, me consigo todo eso y de repente pasan 25, más de 25 años, más, porque estamos hablando de toda esa época, yo tendría 19, 20 años, ¿no? La vida afuera ya independiente, y me consigo que hoy día soy israelí y que estoy al lado de todos esos países, estoy al lado del Líbano, estoy al lado de Siria, y no tan solo al lado, que es que estoy en la frontera, he estado muchas veces en la frontera, pero digo que la vida son fronteras que uno desafía, ¿no? Y he estado en las fronteras del Líbano y he estado dentro de Siria, porque el año pasado, en una hazaña periodística muy interesante, pero muy interesante, después de 30 años, han sido 2 veces las que se han abierto después de 30 años la frontera por la presión de los drusos, logramos entrar mi camarógrafo y yo en algo inédito a la zona que está controlada por Naciones Unidas, que ya ahora es por Israel, pero que eso es Siria. Hay coches con la placa Siria. Y entonces eso fue una hazaña increíble. Y ahí es cuando voy descubriendo, pero, o sea, yo no, tan solo no me convierto yo misma en periodista de guerra, porque cubro guerra, sino que soy periodista de frontera. O sea, esas fronteras que yo misma también tuve que desafiar en mi propia vida.
para Así llegar a te donde he defines, llegado. así. Esa entrevista también es maravillosa, la vi completa. Gracias. Cabe destacar que te conté también fuera de cámara que tengo pasaporte israelí. Lo Sí. saqué en Israel en el 2017 y quien me dio mi pasaporte fue un druso. Ay, No no se me me olvida. digas. Sí, sí, Es que sí. son maravillosos los drusos, yo los quiero, yo soy también medio drusa, ya yo les dije, yo soy medio drusa, me encantan, yo los amo, yo tengo ahí allá amigos, todo, que los soy defensora, estoy viendo de ese trabajo que hicimos, documentarlo, porque es muy particular, cuando pasamos al lado druso y cómo Israel, el ejército israelí, ayudó a los drusos israelíes a reencontrarse con sus hermanos y familia drusa siria. El ejército del israelí fue el que hizo, el que abrió, como que quien diría, niños, pasen, les doy 4 o 5 horas para que estén en familia y después regresan. Y tal cual regresaron todos. Así que Qué me alegro. bárbaro. Sí, sí, sí. Eso nos va a dar pie para hablar ahorita de la situación en Venezuela, pero antes de llegar ahí, quiero seguir contando un poquito solamente de tu historia y quiero que me cuentes cómo termina o cómo sales de Venezuela, ese día de Reyes Magos, como lo mencionas tú, Exacto. 2005, 2006, 2006. el 5 de enero de 2006, pues bueno, ya estaba todo programado, tenía mi pasaje por Air Italia, nunca voy a olvidar, y de ahí a Ya Madrid. graduada de la UCEBista, Sí, sí, periodista. ya tenía un año de graduada, pero yo comencé a trabajar desde antes de entrar a la carrera. Yo me disfracé de estudiante de la UCB y entré a trabajar en Radio Sensación. ¿Tú no te acuerdas? Radio Noticias, Sensación, que estaban Wow. sí. Y como bueno, yo me puse mis pintas, me puse un blazer de mi madre, yo le dije que yo estaba en primer semestre de la carrera, mentira. Y yo porque quería, y estaba con las maquinitas estas que eran así, nada de internet ni nada de eso. Y el rojo era un narrador de hípico, me acuerdo, de caballos, le decían el rojo porque era pelirrojo y conocí mucha gente ahí y de ahí entré a la carrera, ¿no? Y bueno, después descubrieron que yo me escapaba de la hebraica de quinto año, me iba a hebraica y a los baños del club a cambiarme y agarraba el carrito por puesto abajo para irme a la radio que quedaba en la Florida, así, al lado cerca de la central. ¡Qué historias! Sí, un poco atrevida. Pero esa ha sido yo y yo no me he dado cuenta que es eso, que cuando, que amo tanto el periodismo, que el periodismo es como mi motor, ¿no? Y que aunque yo no entraba a la carrera, yo dije, yo, sea como sea, lo haré. Y sin duda alguna, entro a la carrera, la central, que era mi sueño. Yo dije, yo no quería entrar a la católica, era la única universidad, incluso no estaba todavía la Santa María. Santa María que se abrió 3 años después. Y yo dije que es que si no estudio en la central, estudio por otra carrera y salto de nuevo para la comunicación. Pero es que si yo quería ser la periodista con la que me quería formar, tenía que vivir el país. Y el país se vive en la Universidad Central de Venezuela. Y no me equivoqué. Dios, gracias a Dios, me dio ese cupo, que también es un cupo muy bendecido, que no fue nada fácil encontrarlo. Recuerdo hasta compañeras en el Hebraica, porque yo no era una alumna tan destacada de 20, ni 19, ni 18, y me decían, ¿tú quieres estudiar en la central con lo difícil que es y con tu promedio? Y ahí es cuando la vida ves que muchas veces cuando te dicen, pero es difícil, pero eso es lo que menos tienes que hacer caso. Cuando tú tienes una convicción de que algo quieres y lo vas a lograr, aunque el primero y el segundo y tercera vez sea un fracaso, lo vas a lograr. Y gracias a Dios eso se dio y sin duda alguna la central me formó, o sea, me formó tanto en la parte académica, porque, bueno, vivimos profesores de todas las tendencias ideológicas y además era el comienzo del chavismo. Entonces viví ese cambio, era entre Caldera y Chávez. Y fue muy interesante y yo, además que, bueno, yo quería vivir un poco, quizás por mi adrenalina, la bomba lacrimógena. Yo entré y donde hay una bomba lacrimógena, yo quiero correr, yo quiero sentir, ¿no? Y lo viví porque fue cuando unos 3 meses, no sé si mal no recuerdo, Caldera había cerrado la universidad, era una época un poco turbulenta, pero bueno, como parte de todo. Y sin duda alguna la universidad me forma no tan solo académicamente, sino como persona, cuando estudias con gente de todas las clases sociales,
y te consigues eso en que mucha gente no tenía conexión con los judíos, no sabían cómo era un judío. Quizás en medicina sí, porque en medicina los judíos de la hebraica pues van a estudiar ahí, que es excelente, pero no tenían tanta conexión, había uno que otro judío, me acuerdo que estaba Daniel Schoer, que estaba más, era más grande, estaba más adelantado, Sigal Radner también estudió en esa época, pero ella era estaba ya 4 años más, y conmigo estudió Jonathan Jakubowicz, que Imagínate. sí, 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 que ahí y estábamos en el colegio y después ahí, imagínate. Y, y nos conseguimos pues cada uno con, él tendrá sus experiencias, pero para mí me fascinó, o sea, estar metida en el centro estudiante, la cosa, el problema, vámonos, y me formó esa viveza que te la da ¿Recuerdas la qué, psicología. qué te tocó en la vaguada? ¿Dónde estabas? Cuando la vaguada en Vargas. Imagínate si yo te contara. Ahí voy. Yo eso tendría que hasta mostrarte una foto. Yo trabajaba para la Cruz Roja venezolana, que la dirigía Mario Villarroel. Y yo recuerdo, yo trabajaba como coordinadora de medios. Mira tú cómo la vida acá, cómo gira la vida, ¿no? Y recuerdo que incluso en ese puesto fui hasta El Salvador, cuando hubo también el deslave en Salvador. Estaba el presidente Flores, me acuerdo, Francisco Flores, y fuimos la Cruz Roja con un avión de la Armada, ¿no? Venezolana. Y en el deslave yo fui a Vargas varias veces, yo creo que fueron unas 3 veces, con el director de Juventud, José Ramón González, con quien estuve ahora en Caracas, que él va a estar trabajando, lo vamos a unir con SACA para ayudarnos allá en el trabajo que estamos haciendo en Venezuela. José Ramón lo conozco hace muchísimos años, uno de los mejores especialistas en temas de desastres y todo, incluso fue invitado por Israel, la embajada en aquel entonces, Lidia Link, era la segunda de la embajada, y lo invitó en uno de esos cursos que da en Israel, y recuerdo que bajé con él y fuimos a un refugio que nos habían dicho que iba a llegar el presidente Chávez. Y entonces estábamos él, varios de la Cruz Roja y yo. Entonces yo me encargaba un poco bueno, como siempre, y es lo que he hecho ahora en Venezuela, de ayudar a coordinar, ¿no? Que sin duda alguna, pues como soy rápida, pues mira, sé, pam, pam, y por supuesto destacar las imágenes, todo, trabajar un poco eso porque vivimos de eso para poder encontrar recaudos y fondos para seguir en esta misma causa. Y entonces llegó efectivamente Chávez y en un desparpajo mío, yo estaba cargando un bebé en el refugio, un niñito monísimo, bello, que está con sus pañales, y le dije, presidente, este niño venezolano quiere saludarlo. Y claro, para un populismo como el de Chávez, lo agarró, fue algo precioso, o sea, muy Imagínate. particular. Y dijo, ay, este niño, y lo alzó y tal. Y entonces después dijo, y la catira, y empezó con la catira, ¿quién es la catira? Y tengo fotos, te las voy a mandar, porque esas sí las tengo en Israel guardadas en mi archivo, porque he viajado, o sea, he pasado en tantos lugares como diáspora, que he perdido muchas imágenes y muchas fotos, pero esa con Chávez ahí, como estaba con el sol allá, pues estaba muy rubia, me acuerdo, y está ahí con Chávez y con toda la gente de la Cruz Roja, y trabajamos mucho el tema de los refugios y los deslaves. Y 20 años después, bueno, no 20, porque eso fue hace 27 años, Tamara, y lo conversaba con José Ramón, mi amigo, me encuentro en La Guaira de nuevo, Wow. ya no con el chaleco de la Cruz Roja, sino con el chaleco de SACA y la organización del rabino Joseph Garmón, Coalición Humanitaria. Es O sea, increíble. la vida. ¿Cómo sales de Venezuela? Cuéntame un poco ese episodio y ese abrazo de un desconocido para entender un poco también la idiosincrasia del venezolano y entender qué es lo que está sucediendo ahorita, cómo tanta gente está abocada en ayudar. Sí, la verdad que salgo por Maiquetía, como salimos todos. Tomo la decisión de hacer mi posgrado en la Universidad Complutense, en Madrid, en periodismo internacional, porque bueno, consideré quizás que estaba un poco difícil el trabajo en Venezuela como periodista. Yo
Vengo de la Universidad Central, siempre he tenido un sentido socialista muy grande y lo sigo teniendo. Los judíos somos muy socialistas, aunque no lo puedan comprender porque es así, o sea, nació el Estado de Israel con los kibbutz y con toda esa ideología, ¿no? Y todo lo que viene atrás de nuestra historia, ¿no? Pero era difícil. Yo no quería pertenecer, no es que no quería pertenecer a un lado o a otro, simplemente que yo era una periodista que lo que sí quería hacer era puentes, y en ese momento era muy complicado. Y más aún tienes una carga de judía, periodista, son muchas cosas que se juntaron, y mira que yo tenía contactos en Venezuela siendo muy joven importantes, y había comenzado el periodismo muy temprano. Yo narré noticias en Venezolana de televisión entre el gobierno de Calder y también de Chávez, ¿no? Y un logro que todo lo logré sola, porque no es que yo tenía un padrino o un papá que era amigo de todo el mundo, no, porque mis padres no tienen nada que ver con este mundo, se dedican a la tela, a las telas, o sea, nada que ver. Tenía la convicción y la creencia en mí misma. Y bueno, me voy, mis padres no me pudieron despedir porque no estaban en Venezuela, estaba yo sola, terminé mis maletas, mis amigos que me ayudaron, me llevaron al aeropuerto, me dejaron en la casa, ahí en Altamira, donde yo vivía, y me llevó el señor Manuel, que era un taxista que le llevaba a muchos de la comunidad. Tú sabes, lo de la comunidad nos confiamos. Mira, Manuel te lleva, es de confianza. Y recuerdo que me llevó él y yo en el carro, bueno, en el carro amiguísima ya de él, Manuel para acá, sí, y le dije, mira, Manuel, hazme un favor. Cuando lleguemos al aeropuerto, no es que me dejes con las maletas y nos vamos y te vas, sino espérame, que yo entre, que yo me chequee y despídeme como que si yo soy tu prima. Me dijo, ¿cómo Wow, no? Y tal cual. Y entonces yo le dije, yo necesito despedirme llorando de alguien, pero de alguien que realmente es de verdad, no, y entonces Manuel le dije, Manuel, y tú alza la mano y adiós, Nicole, que te vaya bien. Yo, el pobre, me dice, no me digas instrucciones, yo te lo haré con corazón. Y tal cual, adiós, Nicole. Y yo, Manuel me preguntaba los guayos, ¿de qué? El novio. Y digo, no, es mi amigo. Me iba a decir que era el taxista porque era mi amigo, porque Manuel me wow, despidió. wow. Y ahí me despido de Venezuela. Te despides de Venezuela y empieza una travesía donde sigues encontrándote y llegas a Marrakech, llegas a vivir en Marruecos y finalmente llegas a Israel. ¿En qué año? Haces Aliyah, Hice en el año 2013, o ya con sea, una niña. mi hija tenía 11 meses, nació en Madrid, exactamente. Wow, Me casé ahí con alguien, bueno, una persona judía, por más que sea, éramos muy distintos, cultura israelí, marroquí israelí, otra mentalidad. Pero yo siempre digo que, bueno, la vida comprendí mucho en las clases del rabino Moshe de Dan en Madrid, de Cábala, bueno, de Cábala Light, porque la Cábala es profunda, ¿no? Que bueno, que hacemos tikkun en la vida y que conocemos las personas por algo, y yo sé que mis hijos, ambos, han venido al mundo pues a, dar, a repararnos entre familia, ¿no? Esas necesidades que hay y que todos lo cumplimos. Mis hijos vinieron por esas vías, yo lo he aceptado, lo he tenido que comprender. Y tuve a mi hija en Madrid, me fui a Israel porque, bueno, estaba el padre, nos habíamos casado, pero bueno, a los 2 años me divorcié. Y bueno, ahí comienza la primera etapa de los años de mi vida en Israel, es pura labor materna. O sea, trabajé, por supuesto, y incluso llegué a Israel trabajando en Yad Vashem, que eso yo misma ni me lo podía creer que había conseguido trabajar en Yad Vashem. Trabajé un tiempo con Perla Hassan, claro. que la conoce, y bueno, era un trabajo que yo estaba pues muy encantada porque era una oportunidad enorme, pero se me hizo muy difícil con la coyuntura familiar personal que tenía, porque al fin y al cabo, donde tenía que poner el foco era en mi hija y en vivir tranquila. Entonces, ahí es cuando me separo de todo ese sueño de desarrollo, porque me estoy reinventando, o sea, vuelvo de nuevo. En España no fue, no fue fácil, pero también trabajé, y en Marruecos era como dicen, una sudaca rara, porque para ellos era una sudaca judía, rubia, o sea, no comprendían bien el contexto, pero en esos tiempos no había la migración que hay ahora en España.
Entonces, me costó también mucho. En la misma universidad también me decían, pero judía, tú vas a la mezquita de M30 de Madrid. Yo le decía, no, 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 nosotros vamos a la sinagoga. Y yo tenía un profesor que nos enseñaba toda lo que era la política y la sociedad del África Negra. Se llamaba, ya murió, en Bujikabunda, del Congo. Y entonces los viernes, como a mí me gusta ir a la sinagoga de Balmes de Madrid, pues a ver si conocía a alguien, yo que sé, notaba siempre esa conexión que yo quería tener con mi mundo judío. Y yo le decía, profesor Embulli, mira, no le molesta que vea la sinagoga. Me dice, vete, vete, vete. Nosotros, las minorías nos apoyamos. Él Wow. decía siempre, lo quería muchísimo y fue un gran profesor panafricanista, que me enseñó mucho sobre el África negra y todo. Entonces, bueno, llegó a Israel y pasa todo esto y pasé muchos años, vino Corona, entonces mis hijos chiquitos, pero yo decía, desde que llegué, Tamara, yo dije, tengo que llevar Israel en español, porque Israel no llegaba en español. O sea, Israel llegaba en español los corresponsales que habían televisión española o pero al interés de la narrativa de ellos. Y bueno, en inglés obviamente siempre ha liderizado, es la lengua internacional, pero español, yo decía, sí, o sea, yo que vengo del mundo hispanohablante, casi 600 millones de hispanos que somos, yo decía, ¿cómo Israel tan importante no se abre? Es que Israel no es un país, o sea, yo siempre digo, Israel es el mundo judío, o sea, Israel es todo un milagro, es una civilización que ha costado muchísimo y que ha pasado vicisitudes, o sea, no es Francia, no es Filipinas, no es Perú, Israel es otra cosa, o sea, no es por decir Tierra Santa, pero es que convergen las tres fe monoteístas, tiene una historia impresionante, todos los días lo veo. Y bueno, yo dije, voy a llevar Israel en español. Y mucha gente me decía, va a ser difícil, otros me decían, ya hay algunos que lo están haciendo, serás una más. Volví a pensar, no escuchar ese tipo de Ya comentarios. tenías a tu hijo en ese momento? Sí, Ariel tenía, sí, porque bueno, en un principio pasa la corona, mi hijo tenía de 3 a 4 años, y bueno, en ese tiempo era madre y por cuestiones personales se me hacía muy difícil emprender una carrera. O sea, no es que yo tenía el respaldo de un marido que me dijera, mira, Nicole, tranquila, no, no lo tenía. Y ahí es también otra travesía, que me voy Y convirtiendo aprendizaje al fin y al cabo. total, 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 total. Eh, Viene, pasa todo esto que me cuentas, Corona, Nicole empieza a entender que tiene una misión de hablarle a esa comunidad de, hispanoparlante y comunicarle los acontecimientos de Israel y viene el 7 de octubre. Ahí está, exactamente. Antes del 7 de octubre logré entrar al canal internacional i24 News, que es el único canal internacional israelí. El dueño es un filántropo de origen francés, de origen marroquí, Patrick Drahi, que lo instaló hace 13 años, pero en ese momento que entré yo tenía 9 años. Y tenía en francés, inglés y en árabe, todavía hebreo no existía, y en el canal inglés tenían un programa en español que lo dirigía en ese momento Carlos Burovich, un argentino, y justamente porque el ancla que estaba con él se iba, yo ya estaba detrás de ese canal, es el único internacional, y bueno, hago todo mi proceso, mis pruebas, pam, pam, y me contratan. Y bueno, comienzo a trabajar con Carlos, un personaje muy, muy particular, una persona con muchos conocimientos de televisión, a quien con el tiempo fuimos haciendo una gran alianza, igual que el sentimiento que tengo con muchas ganas de abrir Israel en español y hacíamos reportajes, teníamos una vez a la semana, pero había mucho que trabajar porque hacíamos reportajes, entrevistas, y era como un noticiero, ¿no? Pero una vez a la semana, una hora. Y, y bueno, de repente recuerdo que antes del 7 de octubre, 2 semanas antes, también en mi vida personal, yo decido que me separo porque me estaba ahogando la situación y pum, estalla el 7 de octubre. Y recuerdo que estaba yo en mi casa, mi hija estaba con su papá en Ashdod, yo en Ranana, pues yo vivo en Ranana,
Y fue gracias a un amigo, a quien yo le debo muchísimo, venezolano, un colega periodista, que marca que hay algo que nosotros, Dios nos hizo para estar en muchas cosas juntos, que es José Enrique Robles, que él presenta Primera Página en Globovisión y más joven que yo, pero con un sentido enorme de amor por Israel, con un gran cariño, y de repente me pone un mensaje. Yo me estaba levantando 7:30 y me pone, Nicole, me puso varios, yo asustada, y me pone, lo siento, ¿qué está pasando? Lo siento por ustedes. Claro, yo veo ese mensaje, yo digo, me pongo a ver las redes sociales y efectivamente empezaron todas esas noticias, las redes, que está pasando y tal. Llamó a mi hija que estoy encerrada aquí con mi papá porque dicen que van a llegar terroristas. Y bueno, empieza todo eso. Y ahí a pocas horas de ese momento, obviamente llamo al canal, empezamos a preparar todo lo que iba a ser, pues cómo íbamos a manejar toda esta situación. Llamo a Carlos, íbamos a ir el día siguiente, el domingo, y me llama un señor que se llama Julio Rubio, que tenía la hija desaparecida, que estaba en el Festival Nova, colombiana. Y yo le digo, don Julio, usted tranquilo, me dieron su teléfono porque me dijo que usted es periodista y está conectada con mucha gente. Claro, claro, vamos a ver qué lo puedo ayudar. Y con este señor Julio estuve, Ivonne, la hija se llama Ivonne, que ella murió en una de, yo creo que es la única colombiana que había, el novio también había fallecido asesinado. Y yo me acuerdo que yo le dije, nada, hablamos ese día 10 veces, el domingo otras 10 veces, y llamé por todas partes, llamábamos para poder ver qué pasaba, porque ella no aparecía. Hasta que el jueves me llega la información que ella era una de las que reconocieron asesinada, y incluso él me llegó a enviar la ubicación que él envió a ella en una Tajanam, en una estación de autobuses ahí en el sur, que le dijo, papá, esto es una guerra, es horrible. Dijo, resguárdate, y se resguardaron en un lugar en un, ¿cómo se llama? En unos miclat, en unos búnker de esos de la calle, y ahí le tiraron la granada los terroristas y mataron a todos. Y yo me enteré, yo lo llamé, fue horrible para mí, fue una situación tremendamente, porque habíamos hecho 4 días, 5 días que habíamos hecho una amistad, era como familia, o sea, él me llamaba como que si yo le iba a traer la hija, claro, yo Wow. le decía, vamos a ver qué hacemos. Y bueno, la hija no estaba viva, eso para él fue horrible porque su hija era todo, la hija dejaba un niño que él está criando ahora. Él vino a mi programa en I-24, y el día que vino yo lo tengo grabado, no podía ni hablar porque le quería muchísimo, porque sabía lo que era importante, y así fueron tantas historias. Y a los 5 o 6 días estando ahí en todo esto, fue cuando nos envían del canal a un grupo al sur, ¿no? Porque había que ir con permisos, era muy difícil, pero íbamos con el permiso del canal y la indumentaria, y te digo de verdad, era la primera vez que me ponía la indumentaria de guerra. Nunca lo voy a olvidar. Un compañero que era del canal inglés, Ariel, me puso, porque no sabía ponérmelo, el chaleco antibala que dice 3, el casco, lo pesado que era, o sea, lo pesado. Yo decía, es que ser periodista de guerra no es cualquier cosa, hay que cargar toda una responsabilidad, o sea, el peso de ese chaleco es una gran responsabilidad de resguardar tu vida y responsabilidad de narrar lo que tienes que narrar correctamente. Por eso es que tanto el periodismo debe ser manejado de una manera con mucha responsabilidad, y lamentablemente es lo que no ha sucedido. Por eso es que Israel se tiene que preocupar, y es lo que estoy impulsando, a tener aliados de trabajo en español, en inglés, en árabe, en francés, en alemán, para poder transmitir lo que es realmente Israel. Porque si nos confiamos de esos periodistas que vienen a cumplir la satisfacción que quieren darle a esos medios de comunicación, porque necesitan ahora en la era de las redes esos likes y esa cantidad de seguidores para poder obtener los beneficios de fondos que ellos quieren, ahí es donde se está dañando Israel. Israel es uno de los países que tienen la mayor cantidad de corresponsales en el mundo, ni digamos en la guerra, la cantidad de corresponsales que había. Y bajé mucho al sur, a los kibbutz. Y ahí donde yo, que te estaba antes contando,
que hay un episodio para mí, yo creo que fue la segunda vez que bajé, que fue porque la primera fue todo muy, muy rápido, nos montaron de nuevo en el autobús, pero la segunda, recuerdo que fuimos a una casa en el kibbutz Farasa y había una casa quemada completamente, toda la familia había sido asesinada, una familia de dos niños, porque habían literas y unos padres. Lo recuerdo todo, todo, lo tengo aquí todavía y tengo todo escrito para escribir en algún momento. No he tenido ni chance para escribir un libro, porque lo que necesito es una cosa tras otra sale, ¿no? Pero lo voy a hacer porque lo tengo todo, lo he ido escribiendo así a lo loco. Y estaba todo calcinado menos el baño, todo el salón, la cocina, los cuartos, el cuarto de seguridad fue el que no se calcinó tanto, pero es que porque ellos trataron de salir por la ventana y ahí es donde los atrapan y los asesinan los terroristas de Hamas a la familia. Y recuerdo que en la cama, en el cuarto de los padres, yo tengo ahí una imagen que me hice, porque no es una cuestión de hacerte una imagen en un escenario así. Hay que guardarlo. Eso son cosas que hay que guardarlas para contarlas, como la Segunda Guerra Mundial. Si no hubiésemos tenido esas imágenes tan tristes y horrorosas en las que estarían primos de mis abuelos, nos dirían como si ya hasta ya nos dicen que es mentira. Imagínate, no existirían las imágenes. Y entonces estaban todavía las medicinas en la mesita de noche, las que uno tiene, Doliprán, qué sé yo, para el dolor de cabeza, para dormir bien, el libro de la noche que leía la familia, la señora o el señor que, que, que estaban ahí, los juguetes de los niños, y los juguetes eran como los juguetes de mis hijos, porque relativamente eran de las mismas edades. Entonces, era el choque de, bueno, pues yo estoy aquí como periodista, pero yo vivo aquí, yo no soy una periodista que vino de corresponsal de España o de Alemania o de Estados Unidos, yo vivo aquí a 2 horas. Entonces, me consigo con eso, dimos, claro, estaba muy metida obviamente en mi papel periodístico, pero de repente aquellos déjà vu que venían de los juguetes de los niños, y pensaba, pues si son los mismos de mi hijo Ariel, pero no, pero Nicole, Nicole, ven para acá, mira, esta imagen tal, y de repente entro al baño, y en el baño me consigo algo que yo ahí me desplomo internamente, y pienso que lo que es la vida, es como no sé cómo describirlo, eran los cepillos de dientes eléctricos todavía conectados. O sea, cuando hay algo conectado es que hay vida. Tú vas a un lugar y dices, bueno, si está conectada la cafetera o la tostadora es porque hay gente que está viviendo ahí. Los cepillos de los padres conectados, los cepillitos de los niños, los jaboncitos que estaban llenos de la ceniza negra, Fisher, de la marca Fisher, que lo recuerdo todo, y no estaban ellos. Y yo me hago ahí una imagen que yo te la voy a enseñar, y ahí es donde yo la ir dando, pero la voy reformando, una conferencia que se llama Los cepillos de dientes eléctricos, porque es eso, cuando hay algo conectado es porque hay vida, pero no había la vida, pero sí seguían los cepillos de dientes conectados a la electricidad. Fue ahí, obviamente, yo digo, listo, Nicole, esto ya no es una profesión, esto es una misión, esto es una misión. Esto, como sea, yo seguiré, no es una cuestión de idiomas, no es una cuestión porque obviamente me he adaptado a hebreo y hablo hebreo, no lo hablo perfecto como lo habla Yonit Levi, que es la presentadora estrella de televisión de Israel, pero, pero no es una cuestión de idiomas, sino que hay que llevar a Israel, a esta cultura judio-cristiana, a todos esos millones de hispanos. Y yo dije, no, como sea, yo me las voy a arreglar, pero esto se convierte en una misión para abrir Israel en español. Es en ese hecho, en esa casa donde relatas también en un artículo o alguien que te entrevistó, donde dices que llegas a la casa con los zapatos con una mezcla de tierra y sangre. Exactamente, sí. Lo recuerdo, lo recuerdo como ayer. Yo llego a la casa, yo tenía unos zapatos que los utilizaba mucho bueno, para eso, eran blancos que ya no utilizo zapatos blancos eh, desde ahí no utilizo más zapatos blancos, utilizo botas negras siempre para trabajar. Así mismo, yo tengo ya hasta una indumentaria para trabajar, ¿no? Porque, porque es como un uniforme, porque es el uniforme periodístico, le digo. Y eran blancos, botines, no sé, eran de tipo deportivo,
y llego a mi casa y no me doy cuenta que cuando me los quito, la parte de abajo de la suela era marrón, pero no marrón por la tierra, no marrón por la sangre. Wow. Y yo diría sangre, digo, y no es por la religión, pero yo decía pisando sangre judía. Entonces, ahí estaban mis hijos en la casa, sin colegio. Yo estaba con otra medio guerra. Lo hablo así porque para que comprendan cómo las vidas a veces nos vemos bien y gracias a Dios siempre hay que vernos bien. Siempre tenemos que salir bien a la vida. Pero yo vivía otra guerra interna, personal, que no era fácil. Y ahí es donde ahí viene mucho más mi fuerza. Ya de por sí Dios me dio, y se lo agradezco a Dios que me haya dado muchas fuerzas en la vida, que yo misma, como dice una amiga que me conoce desde pequeña, Nicole, es que tú no te das cuenta, es que tú eres muy fuerte, pero no te das cuenta, porque como yo tengo facilidad a veces quizás para expresarme llorando, pero eso es bueno también porque uno saca, me dio mucho más fuerza. Y de repente me entró esa energía tan grande. A mí me ha inspirado mucho siempre la historia de la vida, me ha inspirado mucho Golda Meir. Yo siempre digo que Golda Meir fíjate que Golda Meir no venía de una familia tan pomposa ni relevante, estudió para maestra en Milwaukee, creo que era, se fue también, no es que era graduada de Harvard y Yale o qué sé yo, no, era una mujer normal y corriente que llega allá, pero con una vaina así mira, que 1940, que hay que cruzar para irnos a Jordania, que hay que hablar con el rey. Se puso, tú no sé si has leído sus historias, se puso su pañuelo y tal, entonces se fue escondida. ¿Cómo no? Lo logró no, pero yo me voy para allá, yo hablo con el rey, o sea, y mira, ¿qué es lo que pasa? Vamos a armar la cosa, no quieres estar con nosotros, quieres la guerra. O sea, es una mujer fuerte y después, bueno, igual se queda con sus dos hijos criándolo. Ahí cocinaba mientras recibía a Churchill, mientras recibía todo, mira, Dayan, y entonces vámonos. O sea, yo lo hablo en versión venezolano, ¿no? Pero es Ella, así, Nicole, es así, tal cual exacto, como lo tal cual. dices. Y es divino porque así ella, nada de, no, hay que recibir al Señor allá en el salón y que no me vea a mí con la bata aquí haciendo la comida. No, no, mira, tráelo acá, se fumaba su cigarro, pasa, ministro, ¿qué es lo que pasó? ¿Cuántos aviones enviaron? Ya va, que se me quema la comida. Era así. Entonces, esa autenticidad es realmente la que inspira y la que es que en parte debemos devolver los judíos, porque ella comprendía y como muchos comprenden, que nosotros le hemos pasado demasiadas vicisitudes. Cuando yo he escuchado a mi abuela polaca, Rosa, que me decía que se tuvo que ir de Tarnópol con las cosas puestas, gracias a Dios fue pesimista porque al final terminó siendo un optimista, porque se fue 2 años antes de la guerra. Y se fueron y dejaron la casa así, como que no, ya venimos, nos vamos de vacaciones, se lo dijeron y se fueron a América sin hablar nada, llegaron a Uruguay, y yo veo esas historias de supervivencia y sus primos murieron en la guerra y podía haber muerto ella si se quedaba con sus padres y mi abuelo también. Entonces, nos han matado 6, y es lo que yo te dije cuando hablamos, nos mataron 6 millones de judíos. Nosotros tenemos un compromiso muy grande en nuestra historia, sin contar la historia hacia atrás, la Inquisición y tantas cosas que hemos pasado, los pogromos y todo. Eh, Nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. Como dice el rabino Joseph Vermont, que, que es una eminencia, si ya lo admiraba, ahora lo super admiro. No es que somos el pueblo elegido, somos un pueblo muy imperfecto que tenemos una responsabilidad muy grande para darle luz al mundo. Hablando del rabino Joseph Carbón, quiero hilar esta conversación, pero me parecía muy importante entender tu historia y de dónde viene Nicole y cómo se formó Nicole para saber esta situación que desgraciadamente ocurre en tu país Venezuela, y como venezolana y venezolana judía, qué pasa por tu mente y como bien lo dices, Nicole es una persona que acciona rápido y cómo terminas entrando a Venezuela después de más de 20 años con esta delegación humanitaria. Quiero que me cuentes qué pasó el 24 de junio, cómo te enteras de la situación del terremoto en Venezuela y qué sucede para que finalmente puedas llegar con esta delegación humanitaria. Bueno, todo tiene un hilo en la vida.
Todo tiene un hilo en la vida, como bien dice Tamara, impresionante. Primero, el rabino Joseph Garmón lo seguía, lo contacto por teléfono 3 años antes, porque él estaba de Miluín, de reserva en el ejército. Él fue rabino, un rabino muy respetado en Guatemala, y él es igual, una persona que ha venido también con una misión muy grande al mundo. Y él estaba en Miluín, por él, Mm. reservista, en el norte, en el Líbano, en la frontera, y yo lo contacto y le digo, quiero entrevistarlo, y él me dice, ¿cómo no? Acordamos el día. Yo estaba todavía con el programa en I-24, vino el camarógrafo nuestro Oren, que le quiero muchísimo, y nos fuimos al norte con nuestra indumentaria porque estábamos en plena guerra y estaba muy, muy fuerte el tema con Hezbollah. Entonces él me cita en un lugar, me da un punto, llegamos hasta allá con, con todo encima de toda la protección, y bueno, le doy un abrazo, era la primera físicamente, ya había hablado que lo veía, le doy muchísimas gracias, y nos sentamos a hacer la entrevista en las ruinas de un misil de Hezbollah. Fíjate tú, un misil que cayó ahí cerca de Mashdal Shams, o sea, en la frontera, en las ruinas, ahí nos sentamos los dos a hacer la entrevista. Una entrevista bellísima que está ahí todavía en la página de I-24 en español. Y, y bueno, fue impresionante, sonó la alarma, nos seguimos haciendo la entrevista agachados, fue muy interesante, ¿no? Muy, muy especial. Y hay que ver la vida. Bueno, después nosotros nos hemos ido viendo lo que es la vida, cómo te lleva. De las ruinas de un misil de Hezbollah, y esto sí lo estoy escribiendo, espero, ojalá que me lo publiquen en el Jerusalem Post la semana que viene, lo tengo que terminar, de las ruinas de un misil de Hezbollah a las ruinas de La Guaira, Wow. porque de ahí es cuando él y yo conectamos muy bien a llevarme a Venezuela. Nos conocemos, empezamos ahora la OLEI, tiene una nueva dirección que está presidida por Jonathan Mahmoud, y él me invitó a ser vocera de la OLEI, al rabino Garmón también, como llevar como la parte de religión y de unión entre culturas en esta nueva OLEI que se hace. Estuvimos en las reuniones y bueno, ahí nos vimos. De repente, el día del 24 de junio me escribe una amiga que es muy activista en el mundo sefardí, se llama, no sé si la conoces, Ronit Treitelman, y me dice, Nicole, igual, es las cosas como uno se entera, yo estaba amaneciendo. Si, tiene familia en Venezuela, siento mucho, ella vive en Filadelfia, y ella es venezolana, americana, israelí, ¿no? Y yo me quedo así, y inmediatamente de nuevo a las redes, y veo el tema del terremoto, todo lo que pasa, y en esa cuestión ahí, contactamos el rabino y yo, porque teníamos que hablar algo, y contactamos y me dice, Nicole, ¿estás dispuesta a venir conmigo a Venezuela? Yo digo, por supuesto, rabino, pero por supuesto, claro que sí. Claro, cuando él me dice eso, yo por dentro, bueno, a veces te dicen que sí, que dame tu pasaporte, y no hay nada y no sale nada. Ahí descubro que el rabino cuando te dice algo, es que es así. Y justamente 2 semanas antes había sido la cumbre de la Organización de Estados Americanos en Panamá. Luché como nadie para que con la comunidad judía en Panamá, con el embajador de Panamá en Israel, que se llama Isra Cohen, luché para que tratara de ver que me enviaran, obviamente que financiaran el viaje, porque yo quería que en la cumbre, de alguna manera conocieran, llevar a Israel. Los diplomáticos tienen un límite para poder, y uno como periodista puede saltar esas fronteras, ¿no? Y esas barreras. No se dio, no, que esto, burocracia por todos lados. Y yo dije, no, de repente será lo mismo. Y tal cual me dice el rabino, dame tu pasaporte. Le di mi pasaporte y me manda los pasajes. Nos vamos. Nos fuimos el día, si fue solo el 24, creo que fue un jueves eso, o miércoles fue, el Miércoles. miércoles. Nos estábamos yendo el lunes porque su hija hacía bat mitzvah el día domingo, si no nos hubiésemos ido antes. Y hizo el bat mitzvah con su esposa, Imagínate. de 2 hijos. Por eso él me dijo, Nicole, si no era porque era el bat mitzvah de mi hija, nos íbamos antes. Y el lunes ahí estaba él esperándome en el Ben Gurión, y llegué yo y me dijo, te traes solamente un carrión, no hay tiempo de estar buscando maletas ni tránsito, lo que hacíamos un viaje muy largo. Y me traje mi carrión, como él me dijo, y ahí nos fuimos, Tel Aviv, Madrid, Madrid, Bogotá.
Por supuesto, era todo un trabajo financiado por SACA, porque él trabaja para SACA. Él tiene su organización coalición humanitaria, donde está SACA y donde está la Keila Llobel, que está Explica en un poco Colombia. qué saca y la labor que hace, por favor. Sí, SACA tiene 40 años de fundada. No me acuerdo bien las siglas porque eso tiene, pero son 40 años de fundada. Es una organización hecha por religiosos que hacen una labor impresionante y ellos fueron los líderes de los, no, de la identificación de los asesinados el 7 de octubre de ayudar a toda esa logística tan difícil que fue el 7 de octubre en adelante. SACA ha hecho un trabajo impresionante, incluso cuando hay picúas, cuando hay atentados terroristas, todos SACA son especialistas en eso. Entonces también trabajan, la idea de SACA es no tan solo es Israel, el mundo. Donde el mundo necesite SACA está para esa labor. Y el rabino Joseph trabaja dirigiendo SACA Latinoamérica. Entonces él inmediatamente me tomó a mí como coordinadora de la delegación suya, él es la cabeza, yo coordinaba para dirigir SACA, Coalición Humanitaria, su organización, y que Ila Llobel trabaja junto también con SACA, porque todas las personas de SACA están son entrenadas por SACA, pero avalado por Naciones Unidas. O sea, ellos tienen un convenio que las personas que hacen ese tipo de curso están avalados por Naciones Unidas. De manera que en Colombia nos conseguimos con la Keila. Es una Keila mesiánica. Ellos Imagínate. creen, son fantásticos. Vinieron, pero inmediato. Rabino Joseph, él tiene, obviamente SACA le da todos los fondos, compró pasajes para todos desde Bogotá para Cúcuta y después todo lo que estuvimos allá, los tenía como filas. Todos llegamos allá, estaba el pastor Raúl, que es la cabeza principal, su hermano, que es como ellos tienen sus títulos, el More Dudu, Julio Rubio, y ahí estaban ellos, los médicos colombianos, había una venezolana divina, todos maravillosos, médicos y rescatistas. Con la indumentaria me dieron el chaleco, ahí fue cuando ellos me dieron a mí el chaleco, y profesionales de primera. Ellos son una la mesiánica, creen en Joshua como principal. Me encanta, yo les dije que yo también, porque además Joshua era fantástico, un revolucionario, yo todo. Y Te yo, o sea, no, identificas. yo vi todo, los amo. Ya mis hermanos, lloré en el aeropuerto cuando me pedí todo. Y profesionales de primera, está David Sado, que es entrenado que es uno de los integrantes, entrenado también de SACA, hicimos una compenetración, cómo fueron ellos aceptados en Hebraica, cómo Hebraica los quiso, cómo ellos quisieron a Hebraica. Fue algo impresionante y la labor que hicimos en Venezuela fue Cómo como, fue esa llegada? Porque creo que hay que entender el contexto, el sí, tema diplomático, el tema de cómo Venezuela le abre las puertas a un país que no tiene relaciones diplomáticas. Cómo fue una revolución de momentos y de emociones que se vivió. Sé que los fueron a recoger al aeropuerto de Valencia. Cuéntame un poco cómo fue ese recorrido. no, llegamos nosotros de Bogotá, ahí viajamos todo el equipo hasta Cúcuta. En Cúcuta ya teníamos los taxis, nos fuimos a desayunar a un lugar, a una iglesia que también lo conocen al de Rabino Joseph, Wow. maravilloso, arepas, todo, una gente, Dios los bendiga, bueno, me hicieron todas mis bendiciones que yo necesitaba, yo amo todo eso, yo adoro, y tienen las banderas de Israel gigantes, yo dije, si en Israel supieran en rincones del mundo, cómo nos quieren y de Latinoamérica, cómo llevan esa bandera, yo creo que ni el israelí tiene una bandera tan grande como la tienen ellos. Y de ahí nos íbamos con esos taxis, eran varios, y una camioneta donde llevábamos los insumos a la frontera. En la frontera nos esperaban los dos camiones que teníamos contratados, donde íbamos nosotros, iban los insumos para llegar a Caracas. Y ahí comienza la travesía. Y ahí llegamos a la frontera de Tiendita, en el Táchira. Claro, el grande nombre Venezuela. Bueno, aquella emoción para mí, 20 años. Por eso digo, periodismo de frontera. Estoy entrando por una frontera. O sea, no hay frontera donde uno no pueda entrar si tienes la convicción de que vas por bien. Y entonces la emoción nos hizo sacar las banderas, la bandera de Venezuela y la bandera de Israel, y esa famosa foto que nos hicimos.
que es la primera vez que se ondea una bandera en una frontera de Venezuela. Hay más de 2.500 kilómetros de frontera entre Venezuela y Colombia, y esa es la primera vez que se ondea la bandera de Venezuela, en un contexto donde no hay relaciones diplomáticas. La bandera de Tiene, Venezuela y la bandera de Israel. y la bandera, es la primera vez que se ondea la bandera de Israel en las fronteras de Venezuela. En un contexto, como decía, no hay relaciones diplomáticas. Sacamos, hicimos, el rabino hace una presentación, la hago yo, la hace otro de los compañeros, y claro, ahí todos los guardias, todos, bueno, obviamente nos piden los pasaportes, ya no estábamos siendo como cualquier otro, aquí hay que ver quiénes son, ¿no? Porque sacamos banderas de Me da Israel, curiosidad, ¿entran en ese momento con una visa que se da en el lugar? ¿Es una visa todavía, diplomática o no cómo? nada, no, todavía no habíamos entrado, estábamos ahí aparcan los carros y están las personas que te atienden el comisario y las personas que son de la frontera. Te imaginarás, tienen un rango importante porque es la frontera. O sea, él hace así, tú, y te está dejando entrar a Venezuela. O sea, una responsabilidad muy grande. Y ahí voy yo, bueno, el rabino y yo entramos, y le dijimos, bueno, nosotros tenemos, porque ya yo había previamente hablado con el rabino Isaac Cohen, que ha sido fantástico, fantástico, o sea, La labor que ha realizado para magnífico esto? para esto, para todo. O sea, a él se le debe toda esta magia que ha surgido de unir Israel con Venezuela. Y yo lo quiero reconocer enormemente a él, a su hijo, Ari, a su equipo, porque realmente, sea lo que sea, nosotros hemos logrado algo histórico y muy importante. Porque no es tan solo como lo hemos logrado como judíos y como Israel. Repito, tenemos una responsabilidad muy grande como judíos para el mundo. Una responsabilidad. No todos están metidos en esto porque cada uno pues tiene sus trabajos, uno será bioquímica, la otra farmacéutica, pero quienes estamos como un rabino, como un periodista, como, como un embajador, son títulos, son responsabilidades profesionales muy importantes para el servicio de no tan solo de una nación, en nuestro caso de un mundo judío. Entonces el rabino comprendió la importancia que tenía que llegar a Israel, que llegaran los judíos a Venezuela, apoyarla, no es tan solo apoyar la comunidad, a decirle a la comunidad, unamos para poder ayudar a Venezuela, porque Venezuela lo necesitaba y el rabino sabe las capacidades que tenemos nosotros y que tiene Israel para poder hacerlo. Así que en la frontera, obviamente yo ya había hablado previo, pero bueno, no es fácil, hay mucha burocracia, los permisos, tardó muchas horas. Y con paciencia los llamaba Miguel, ahí va Miguel Trusman, Miguel fantástico, porque Miguel, o sea, para mí estaba el rabino Cohen, por supuesto, con su hijo Ari y Miguel Trusman, o sea, dos personas que fueron esenciales en nuestra delegación israelí para poder dar esa magia con la que vinimos y todas esas capacidades y las que vamos a seguir haciendo, porque esto no es nada más lo que hicimos en esa semana. Entonces, bueno, tuvimos que esperar horas de horas, yo mareando a todos, por favor, marea al rabino, mareando a Miguel, estamos aquí, el sol, la cosa, ya el comisario era amigo nuestro, todo. El personal nos atendió excelente, no lo puedo negar. Hasta una que era la que sellaba los pasaportes, tenía la misma edad que yo, hijos más o menos de la misma edad, de La Guaira, pasó el deslave, nos cambiamos Imagínate. teléfono, nos hicimos fotos, que no te olvides de mí, que cuando llegues a Israel me escribes. O sea, claro, se crea toda una, y los dos que nos estaban esperando de los camiones nos esperaron porque ellos decían, es un honor que esté Israel aquí, desde las 8:30 de la mañana hasta las 8:30 de la noche, cuando no puedo decir muchas cosas, obviamente, cuando por fin el inspector Jason, que yo ya lo tenía también mareado, porque bueno, inspector Jason, pero sí, por darle, lo van a llamar y yo todo, yo, aló, ministro, mentira, no se llama ministro, inspector Jason, y el inspector Jason ya me pilló, ¿no? Me decía, mira, tú estás muy simpática, déjate, yo tengo que recibir mi carta, mi amor, 8:30 de la noche, una llamada, nos llaman al rabino y a mí, el hombre blanco, no puedo decir mucho, cómo no, cuelga y dice, bienvenidos a Venezuela. ¡Ah! Y el rabino Joseph nos dice a todos,
hemos entrado, chicos, o sea, denme el pasaporte porque ya está todo listo. Valió la pena todas esas horas porque no tan solo, bueno, nos ponen los visados, sino que nos ponen por órdenes de arriba. Aquí agradezco enormemente a las autoridades venezolanas, enormemente, nos ponen custodia con un auto de la Guardia Nacional y otro de la Policía Nacional a los dos grandes camiones donde llevamos todos nosotros, toda la delegación, que éramos 11, y los insumos, nos ponen como guardaespaldas como para llevarnos hasta Caracas. O sea, en cada ramo se cambiaban porque pasamos Guanare, Apure, toda Venezuela, pero se portaron fantástico. La verdad fue mágico, además son 38 alcabalas las que hay que pasar. No podíamos Imagínate. imaginar, imagínate una alcabala que nos paren a registrar, que si las medicinas y esto para qué es. Yo dije, Hashem, es que todo lo haces perfecto. A veces no nos damos cuenta. Eso es como cuando uno desea algo en la vida. No me quiero comprar una casa y a veces la quieres para mañana y te sale en 5 años. Pero la vida, Dios sabe en cuál momento te tiene que dar las cosas y valorarlas. Y comprendimos todo. Y hasta te voy a decir una cosa, previo a eso, todos nos pusimos en círculo ahí en la frontera. ¡Guau! Se me eriza la piel. Y todos, creyentes, obviamente, dijimos el Shema Israel. Todos juntos. Nos unimos, los mesiánicos, el rabino, yo, estábamos todos. Y oramos le pedimos a Hashem, hicimos el Shema Israel y le dijimos a Hashem, hemos venido hasta acá para dar lo mejor, que todo se complemente. Yo tenía ya la convicción que todo iba a salir bien, porque yo estoy acostumbrada en la vida a veces a tener que esperar mucho para obtener, pero yo sé que cuando haces bien es que todo está a la disposición, solo hay que tener sablanut y tener en una. O sea, esto no es que yo sea rabaní, yo soy una persona normal y corriente, pero he aprendido mucho en la vida, en que no estás por casualidad en este mundo y que hay cosas que aprender para poder seguir los caminos. Y esto ya no es una cuestión de ser periodista, esto puede ser ingeniero, puede ser un financista de Wall Street, o sea, al fin y al cabo somos personas. Y esa emuná nos ayudó a comprender que lo íbamos a lograr, lo logramos, nos pusieron custodia. La Guardia Nacional, excelente, porque viajamos toda la madrugada. Imagínate tú lo que significaban ellos para nosotros, que nos resguardaron todo el camino. Era como duendes, parecíamos. Y llegamos a Valencia, comimos en un restaurante que después fueron los que donaron la comida, que ahora te contaré, para, para la central, y ahora te la contaré, y comimos en ese restaurante, una familia católica, muy creyente, que admira mucho al pueblo judío, de muy buen poder adquisitivo, tienen varios establecimientos, un restaurante de lujo japonés en Valencia, y la Guardia Nacional que nos acompañaba en ese tramo, con la Policía Nacional, comiendo con nosotros en la misma mesa, el rabino, la Guardia Nacional, la Policía Nacional, todo nuestro equipo de la Keila Yobel, Isaca, todos sentados en la misma mesa. O sea, ¿qué te puedo decir, Tamara? Así como, y todavía no habíamos llegado al desastre que íbamos a ver y en el que íbamos a dar todo. Si comenzamos de esa manera, ahí es cuando yo compruebo que pase lo que pase o a pesar de todo lo que ha sucedido en Venezuela, nos toca reflexionar, no mirar atrás con odio, con rabia, con rencor, con ego, no mirar que se llevaron, que no se llevaron. O sea, es como cuando un hermano, cuántos problemas no hay entre hermanos. Y un hermano, bueno, lo cuento así muy sencillo, muere un padre y el hermano se quiere agarrar la casa y el otro dijo que se agarró más. Uno no puede mirar eso, porque al fin y al cabo somos personas. Y en desastres así hay que decir, oye, esto no ha venido de casualidad a la vida. O sea, ¿qué debemos de hacer en el mundo para realmente, porque yo los de la Guardia Nacional, como admiramos al pueblo de Israel, o sea, era la primera vez que yo veía a esa gente. ¿Dónde está el rabino? Rabino, bueno, al rabino un respeto que no te puedo decir, rabino, hasta unos le pidieron bendición y todo, imagínate tú. Entonces, veo una Venezuela tan valiosa que nosotros no podemos dañarla, seguir dañándola, y lo digo como periodista, con esas diferencias políticas y de colores que ha habido. Esto tiene que ser un antes y un después. Y es una reflexión que se la doy tanto a un lado
de la política como al otro lado de la política. Los judíos tenemos esta experiencia, no es nada casualidad que sin tener relaciones diplomáticas, los judíos de repente aparecimos a la delegación, porque aunque sean delegación del gobierno, la delegación nuestra, Cadena es una delegación judía, no es israelí, pero es judía, que digamos siendo lo mismo. Israel, Maguen, las que estuvieron, éramos todos Israel. Y Y que ver entramos, ver a nuestros soldados, eso era vestidos de impresionante. soldados en hebraica, es algo que Sí, inimaginable, totalmente. inimaginable. No, no, Quiero que me Asher, cuentes, Nicole, porque no quiero perder el momento de relatar algo también que te toca el corazón, porque sí, vuelves a tu casa de estudio, vuelves a la UCB, vimos muchos los videos donde doy pie, después de lo que me cuentas del rabino Joseph Carmona, a quien ya quiero y abrazo, sé que está sí, aquí, pero lo vimos cantando junto con los buceristas, en vez de Am Israel High, Am Venezuela High. Lo escuchamos todos, tú lo estás contando. Quiero entender cómo se dio ese encuentro y esa vivencia en primera mano de entrar a la UCB, de toda la ayuda que están dando, no solamente como judíos, bien lo dice, sino como nación, como Israel y esa acogida de esa casa de estudios. eso fue una bendición también de Hashem. O sea, lo impensable, la Universidad Central de Venezuela es el corazón del país, o sea, el latir del país. Y como yo soy ucedista, yo lo tenía muy claro, muy claro. Lo tenía claro desde antes, desde años anteriores, que la universidad era un punto importante para la comunidad judía y con todos los hechos que pasó después del 7 de octubre, yo que vivo el 7 de octubre, no tan solo como israelí, sino como periodista, el antisemitismo, uno de los focos principales ha sido las universidades. Entonces yo tenía claro que Venezuela, la universidad, el lugar más importante para conquistar en bien, era la Universidad Central de Venezuela. Y cuando el rabino Joseph Garmón confía en mí para coordinar todo esto, para apoyarlo, algo que le agradezco enormemente y ya te digo, si lo admiraba, más lo admiro yo hoy en día. Y soy una gran seguidora también de toda su forma de ver la vida y filosofía. Él, le digo, me dio libertad completa para actuar. Él sabía, es como cuando alguien intuye y sabía perfectamente que lo que yo le iba a traer, tanto con la comunidad judía, el contacto con el rabino Cohen, Miguel Truzman, todos, él sabía que yo le iba a llevar lo mejor para poder hacer la mejor misión. Pero no era la misión únicamente para una semana, la misión que vamos, que se ha abierto en estas fases que estamos comenzando y la Universidad Central la tenía clara. Y vuelve de nuevo a surgir mi amigo José Enrique Robles. Lo llamo, fuimos a su programa en Globovisión, fuimos la primera delegación extranjera que él entrevista. Después han venido varias delegaciones internacionales, también después entrevistó a Cadena, y de otros países, pero nosotros la primera, porque algo que yo tengo rápido, le dije, Rabino, medios de comunicación para decir, estamos aquí. Y porque también entiendo que le damos una facilidad distinta a la parte diplomática. Benjamín Netanyahu envía a la delegación y el ministro Guidón Saar envían a la delegación israelí encabezada por el embajador Joed Magel, que es un gran conocedor de Venezuela, ha estado en Venezuela, ha vivido en Venezuela, es de hijo de Estudió en el argentinos. colegio americano. Estudió en el colegio, exactamente, estudió en el colegio americano, hasta tuvo una novia venezolana. O sea, imagínate tú, una persona que estuvimos conversando con él, una persona de grandes conocimientos sobre Latinoamérica, además muy agradable, una mente quizás hasta distinta al israelí, muy bien, una persona muy preparada con respecto a lo que es Venezuela, Cuba y Nicaragua. O sea, él es considerado dentro de Cancillería la persona que mejor maneja estos tres países y sus realidades. Y me parece un acierto muy grande haberlo enviado como cabeza de todo, junto con los militares y los ingenieros de la Tzabá, del ejército que se mandó, porque sabía que eso iba a ser un excelente gol para ayudar a Venezuela,
para ayudar al gobierno actual de la presidenta Delcy Rodríguez, de poder ayudar en cómo hacer con el caos que hay urbanístico en estos momentos. Y bueno, ellos vienen con los estudios del tema sísmico, ¿no? Que afecta ¿cómo se llama? El defecto este de San Andrés, todo lo que conlleva, y que ya mucho lo habían hablado los japoneses. Bueno, eso viene, los japoneses y los indígenas, porque La Guaira era una zona que hasta los indígenas decían que era una tierra maldita. Ellos mismos lo decían. Entonces, todo esto es una historia que viene muy atrás, y bueno, por eso digo que todos los hechos nos van a hacer a resurgir mucho. Y bueno, pero los Y embajadores. Nicole, esta famosa frase de Bolívar que vuelve a retumbar nuestros oídos, que dio en 1812 cuando hubo este gran terremoto, 100 años atrás, donde dice, si la naturaleza se opone, lucharemos Lucharemos contra ella. contra ella. Qué cosas, ¿no? Sí, Impresionante. ahí está, y qué bello que lo sacas, Tamara. Porque si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella, es como la Torá. ¿Qué hacen los rabinos en la Torá? Interpretarla. Entonces tenemos que interpretar la vida. No podemos dejar que la vida pase. Tenemos que pasar en la vida. Entonces, ha pasado este terremoto y esta desgracia en Venezuela, que ya no es Venezuela, es el mundo. América Latina lo está viendo. El mundo entero está observando que todo esto. Lucharemos contra ella. ¿Sabes lo que tenemos que luchar? Luchar en sacar esas diferencias que hay en Venezuela, unirnos. Y ojalá eso lo tomen en cuenta los líderes, lo tomen en cuenta las personas que están a los mandos en todo, tanto en el mismo gobierno como en las mismas oposiciones, porque ahora la señora Zoraida, la señora Roberti, la señora Rosa, que yo conocí en La Guaira, ellas merecen en estos momentos que no están ni pendientes de nada, sino esperando ahí durmiendo al frente de los escombros a ver cuándo le sacan a su hijo. Están esperando simplemente de poder enterrarlo y que demos la talla. Y que demos la talla, y me pongo en eso porque la debemos de dar tú, Tamara, yo, el gobierno, la oposición. Dejar estas cosas. O sea, lo que hablamos nosotros en la conversación, eh, Mandela, 27 años, en una prisión en la isla ¿cómo se llamaba la isla donde estaba ahí en San Williams? No me acuerdo el nombre de la isla donde él estaba, la isla ahí, la prisión, un poco Es, otros, en Sudáfrica, no en recuerdo el nombre, Sudáfrica. pero ya lo voy a... Robben Sí, Island. Robert Williams, Ahí me está. confundí de name, Robert Island. ¿Salió con rencor? Y esto no se trata de, ay, qué discurso pacífico, ay, no. Se trata de que esto hay que tomarlo, y lo digo tanto para los venezolanos, como también lo digo en Israel, porque ya es otro tema, las diferencias que hay en Israel entre unos y otros, y esas cosas no pueden ser, porque mira lo que nos pasó, mira el 7 de octubre y el cambio de vida. Entonces, esto en Venezuela es muy importante, y por eso retomo un poco lo de la delegación. Ellos son una delegación diplomática y quizás están cuadrados con su frontera. Nosotros como delegación israelí, eh, como organización, debemos irnos un poco más allá. Y es como la mano que le echamos a ellos, como ellos nos echan una mano a Mm. nosotros le echamos una mano a ellos. Y es una manera también que podemos salirnos de esa frontera y poder hacer otras cosas que ayuden. Y ahí, ¿cuál es esa manera de salir? Lo que ha hecho el rabino Joseph Garmón, magistralmente, magistral. Lo admiro enormemente, porque desde que vienen el ejército y la Tzabá, que ha estado como ingeniero ayudando, y el embajador Joed, en esa parte diplomática tan necesaria, nosotros hemos hecho la actividad, por supuesto, de rescate, pero también de energía. Y cuando he visto al rabino, desde sacar un cuerpo ahí en Caraballera, junto con David Sadok de Saca, sacarlo bajo el consentimiento de la familia, sacarlo donde estaba de los escombros, meterlo en la bolsa negra, los médicos que estaban ahí nuestros ayudando, cerrar, hacer una especie de kadish, y entender de repente que le cuenta a la familia que esa persona rescatada, que era su familiar, una vez por ahí, no hace mucho, dijo, algún día vendrá el pueblo de Israel, el pueblo israelita, como decía. Que te enteres de esos cuentos de repente,
y que veas al rabino hacer un cadillo, le hizo un rezo en hebreo, y que íbamos a cualquier lugar y cantaba Am Venezuela, vamos todos, Am Venezuela, Jai, como lo hicimos en una iglesia muy humilde, con un padre, con un cura chileno, En era Caraballeda. en Caraballera. Ahí nos fuimos, fuimos con gente de la comunidad, ahí nos acompañó, y ahí vengo con la UCB, ahí vengo con la UCB, porque la UCB se lleva los, o sea, para mí fue el rabino Isaac Cohen, Miguel, rabino Isaac Cohen con Gary, el Miguel Truzman, el respaldo de las autoridades venezolanas y la UCB. Esos son nuestros líderes, esos fueron nuestros grandes aliados para darle brillo. O sea, quizás la delegación, obviamente, diplomática del Ministerio de Exteriores, como te digo, no pueden hacer quizás esos toques que sí podemos nosotros hacer. Por eso digo que todo es importante. Y Y las nosotros hicimos, 300 comidas, porque repartieron comidas también que, en... que en la central, y ahí va. Todas las veces que bajamos a La Guaira, se lo debemos a la Universidad Central de Venezuela. Ellos nos pusieron a la delegación israelí los autobuses de la Universidad Central de Venezuela ¡Wow! para no tener problemas de entrar. Y entramos como que si entraba un avión así. Pasamos. Los guardias nada decían. Y era el camión, era el autobús típico, estos autobuses de toda la vida sin aire acondicionado, que dice Universidad Central de Venezuela, largos, largos, largos. Ahí fuimos la delegación israelí, en las veces que bajamos a La Guaira. Y gracias a ellos que nos llevaron a lugares muy, muy profundos de Caraballera, donde estaba centros de acopios de la universidad, y ahí conozco a esta señora que te está nombrando, Rosa, que todavía ayer hablé con su hija, Roberti, que ella vive en un barrio por Catialamar. Como estaba en el barrio, pues no ha pasado nada. Ya le vamos a ayudar, le vamos a mandar proteínas porque me ha dicho, Nico, necesito comida, ya estuvimos hartos enlatados. Digo, ¿qué quieres? Tú pídeme que te lo vamos a enviar. Y lo estoy haciendo nosotros de Coalición Humanitaria del Rabino Garmón, junto con la comunidad, ya hablé con Miguel y la gente de la comunidad para enviarle, así orgánico. Yo agarré varios teléfonos y me escriben una caja, queso, eh, pavo, para no decir lo otro porque tiene que ser kosher. Estamos enviando Bueno, nosotros. aquí en vivo lo voy a poner en pin porque es importante, ya que estamos haciendo esta labor. Que escribe Alba Sofía. Este es el contacto de Yelitza, la esposa de mi tío. Tiene a su familia aún presa bajo los escombros de un edificio en Caraballeda. Necesitan apoyo con máquinas y sobre todo herramientas. Lo voy a poner en pin para Sí, luego que no se nos olvide y hacer contacto con Alba. Gracias. sí, porque hay mucha Y me gente imagino faltando. historias como estas, pues la vemos todo Increíble. el tiempo. Entonces ahí es donde con la universidad repartíamos todo con la universidad. El que me abre las puertas es René Piña. René Piña es el secretario general de la Federación de Estudiantes. Y René nos recibe el primer día, nos muestra el centro acopio, nos lleva a la escuela de medicina, nos trae al decano de medicina para nuestros médicos y rescatistas, le hace como un tour por toda el decanato de medicina, y él me dice, mañana se vienen con nosotros a La Guaira. Y fuimos a La Guaira, y fuimos otra vez a La Guaira con ellos, y llega el sábado, ya teníamos esas 300 comidas ya dispuestas para nosotros, y yo le digo, René, ¿podríamos repartirla aquí? Me dice, por supuesto, y ahí viene la magia. Mira que nosotros en los chalecos teníamos nuestra bandera, Yobel, Saca, en nuestra bandera de Israel, bandera de Colombia, porque Yobel y ellos están en Colombia, ya estamos haciendo con la bandera de Venezuela, y me dice, bueno, les vamos a dar un toldo, les vamos a dar una mesa para ponerlo, para repartir voluntarios, gente allá. Me dice, y yo le digo al rabino, ¿a qué me gustaría a mí poner la bandera de Israel? Y me dice el rabino, no, claro, estamos los dos, como diciendo, tampoco no quiero yo que piense que, bueno, que yo ando haciendo aquí propaganda, qué sé yo, que simplemente es porque hemos pasado tanto dolor que me gustaría decir, y fue él solo que me dijo, Nicole, por cierto, pon la bandera de Israel. Wow. Y ahí yo le digo, René, ¿tú me estás hablando en serio? Y me dice, sí, sí, pero claro, pon la bandera de Israel, el único país que se apersonó en la Universidad Central de Venezuela ante la crisis. Ojalá esto motive a Estados Unidos, a Francia, a cualquier otro país, a Argentina, a venir a personarse.
mira, como magia, y ahí es la famosa foto, que no es la foto, es que se, Universidad Central de Venezuela e Israel hicieron la alianza. Y ahí estábamos el sábado, Rabino no podía ir porque era Shomer Shabbat, David Sadok tampoco, de Tzaka, y estábamos con toda la comunidad Yobel, vino Miguel Truzman, y ahí vinieron 4 personas, mujeres maravillosas de hebraica, de la comunidad. Otras tuvieron miedo, otras tuvieron miedo. Y ahí descubro algo que yo quiero también abrir aquí, el miedo. El miedo que conseguí en la comunidad judía. Hay miedo todavía. Y me decían, pero ¿cómo? La bandera de Israel la plaza del rectorado, ahí donde está el reloj. Le digo, claro, pero buenísimo, vete. No, 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 no. Claro, miedo a que venga un grupo pro-palestino, que tiren piedra o que hagan algo. Yo les dije, no va a pasar nada, te lo prometo, te doy mi palabra. Yo las defiendo, le decía echando broma, no va a pasar nada. Y tal cual. Llegaron las 300 comidas desde Valencia, comidas de primera, porque es una asociación con el chef Andrés que tienen ellos, y repartimos Miguel, todo, y ahí estaba la bandera de Israel, la bandera de Venezuela, en la plaza del rectorado, la que Yovel saca, la delegación israelí, judíos, estas 4 mujeres que vinieron con nosotros, y después vino también, se acercó Carla Berlozerkowski, a quien también le súper tengo que agradecer, que nos hizo un acto bellísimo en la Bene Brit, y repartimos las comidas, y era Del magia. World Central Kitchen. The World Central Kitchen del chef Andrés, exactamente, porque ellos están asociados. Y eso que él también tuvo sus cuentos con el tema de África. Lo sé, pero quiero aclarar también que la cocina del Club Puerto Azul Sí. es parte de la red de cocinas y de chef que tiene World Central Kitchen en Venezuela. Y la cocina del Club Puerto Azul está funcionando en estos momentos, no sé si aún, pero funcionó como cocina para poder hacer comidas y llegarle a la gente. Dicen que tu audio está un poquito bajito. Si quieres, vamos a hablar un poco más alto. Si le suben el volumen a su teléfono, igual Nicole se escucha muy bien, pero igual Ahora sí se escucha mejor. está mejor, Sí, sí. ok, bueno, yo Eh, hablando duro. Sami Rosenbaum es quien te hizo Sí. un artículo espectacular, hermoso, en el Nuevo Mundo Israelita, donde muchas de estas anécdotas que nos está contando hoy Nicole la pueden leer. Voy a poner el artículo porque vale la pena. Estas historias que nos cuenta Nicole y pues obviamente el después de esta tragedia y cómo reconstruir, porque al final estas situaciones y estos desastres naturales suceden, no podemos hacer nada para evitarlo, sucedió, Totalmente. hay mucho que aprender. No me quiero meter tampoco en el tema político de qué pudo haber sido mejor, qué no, pasó, No. y simplemente hoy en día lo que tenemos que hacer es una reconstrucción. Es para ello que está la delegación de Israel en Venezuela, respaldada por Netanyahu. Bien escuchamos sus declaraciones, donde están haciendo esta evaluación de cuántos edificios son recuperables y Exacto. cuántos no. Y ayer tuve el privilegio de que me compartiera David Mishkin, a quien tuve en el programa la semana anterior, unas fotos Ujú. inéditas de estos hayalim, estos soldados en hebraica, el- tantas cosas que están sucediendo, como bien lo dices, que son, vamos a llamarlo, milagros dentro del caos. Exacto. Y este mensaje de unión que das, que me parece muy importante, porque eso que hablas del miedo, que también lo pones en el artículo, ese miedo que tenemos tiene que desaparecer y tenemos que unirnos como pueblo, Totalmente. como país, y como lo dices, estar agradecidos siempre con el país que nos tendió la mano cuando otros nos la cerraron, que fue Venezuela, y entregarle a Venezuela lo que tanto nos dio, regresarle a Venezuela lo que tanto hizo por nosotros, como lo hicieron nuestros padres, pues también nos corresponde a nosotros.
Exactamente, exactamente, Tamara. O sea, esta es una gran oportunidad de dar el ejemplo, quiénes son los israelíes y quiénes son los judíos. Es una oportunidad maravillosa para poder ayudar y dar lo mejor, porque esto va a tomar mucho tiempo, muchos años. La reconstrucción no tan solo, no es una cuestión de reconstrucción estructural. El gobierno enviado esta excelente delegación encabezada por el embajador Joed para evaluar. Pero también las demás delegaciones estamos aportando esa reconstrucción tan necesaria que necesita Venezuela, que no es nada más la estructura, es la moralidad, los valores. Y cada nación es distinto, pero tenemos algo muy mágico los judíos, que somos una de las civilizaciones más antiguas del mundo, que somos una suerte cada uno de vida. Estoy segura que tú también, tu historia familiar, la de todos nosotros, que si una abuela no se hubiese ido de ese lugar y hubiese sido y dejado la zona de confort para irse a otro continente y se hubiese quedado ahí hubiese fallecido. ¿Por qué? Porque hubiese sido asesinada, porque no, siempre hubo un odio ahí, una cosa. Entonces es un correr, hasta yo misma, bueno, y nosotras, tenemos que tenido que ir, movernos de un lado, movernos de otro. Entonces no podemos arrastrar rencores. Y era lo que también te dije, algo muy importante. Y lo digo porque cuando estás en las profundidades de los desastres, tanto en los desastres que ocasiona un misil de balístico iraní, he visto miles de desastres porque en casi todos los lugares donde cayó los misiles balísticos de Irán, en la guerra de 12 días del año pasado, en la guerra del mes aquí en Israel, en todos los lugares estuve, en todos los lugares conversé con gente, en todos los lugares me conseguí historias increíbles como los dos niños en la frontera en el Líbano, que estaban sentaditos en un búnker conmigo y con el dueño del supermercado, del Moshav Avivim, cuando sonó la alarma. Y ellos me dijeron, ¿eres periodista? Y me digo, ¿de dónde es Faradit? Besfaradit, y me dicen, en español, en España. Me dice, en España no nos quieren, son antisemitas. Que dos niños de 11 años hablen de la palabra antisemitismo en un búnker, en el siglo XXI, aguantando un misil que está lanzando el terrorismo, es para reflexionar también nosotros mismos, no siempre echar la culpa al enemigo. No hay enemigo pequeño. No siempre es a uno o al otro, es que por los chiitas, la ayatolá, también nosotros, ¿cómo estamos haciendo la tarea? ¿Entiendes? Entonces, he visto tanto concreto destruido, tanto en Israel como el de La Guaira en Venezuela, el de Altamira, al lado en el Petunia que cayó a una cuadra y media de donde yo crecí, donde estudié en las noches periodismo cuando regresaba a casa, en casa de mis padres. Entonces San yo digo, Bernardino, también tocó San Bernardino. San Residencia Rita, donde estaba la panadería Cacher. No, pero debería caer exactamente. Entonces tú dices, y todos los lugares, la gente que ha tenido que irse de sus casas porque no están inevitables, porque se fue un muro, porque ya las migas no están bien, o el edificio ese destruido en La Guaira, vacío, todo, sabría uno, no sé, 150 muertos habrían abajo, cuatro tipos ahí montados, estaban robando las vigas. Yo los entiendo porque la gente necesita comer. Y llegamos nosotros, los mandamos a bajar y yo a lo venezolano le dije, mira hermano, ¿cómo tú estás metido allá arriba sin protección, con el olor que hay? Le dije, sin guantes, le dimos tapaboca. Entonces, cuando yo veo todo eso, yo digo, es que ahora yo estoy, bueno, yo lo digo, yo mañana, porque hice otros trabajos técnicos para la misma misión aquí en Madrid, yo mañana ya regreso, si Dios quiere, a Israel. Ahí nosotros ahora tenemos la segunda fase, que va a ser la construcción de 100 viviendas. Es todo un proyecto del rabino Joseph Darmon que yo voy a estar coordinando, en la que nos va a apoyar el rabino Isaac Cohen, nos van a apoyar todos, están todos encantados, incluso estuvimos hablando con gente de la comunidad judía en Panamá, o sea, y es algo que yo al final de tu programa quiero invitar, yo voy a enviártelo, dejar hay un link de nosotros de SACA también para todo lo que ellos puedan aportar, que eso es muy importante para nosotros, como lo está haciendo Cadena, como lo está haciendo Israel, pero nosotros en SACA ya lo vamos a sacar porque es especial para el tema este, pero
esto nos hace reflexionar también cómo nosotros como judíos debemos comportarnos. Y ahí es donde yo te decía algo, y voy a aprovechar que tu programa y la gente que te ve importante, porque esto para mí es muy necesario en el mundo judío decirlo. No podemos hacer este tipo de diplomacia pública y de hacernos conocer desde los hoteles, desde un Waldorf Astoria o desde un King David o desde lugares demasiado pomposos. Debemos de abrirnos en una universidad, en centros de convenciones, en lugares mucho más ecuánimes, donde nos vean de una manera diferente. Porque yo veo sufrimiento. Cuando yo recuerdo todas estas señoras que he visto en La Guaira, estos personas que estaban robando, pobre, como le voy a decir, ladrón, las vías, porque tienen que llevar comida, buscando, husmeando entre la destrucción que se pueden llevar, y no es una cuestión del saqueo, no, cuando hay hambre, hay hambre. Entonces, yo digo, qué compromiso tenemos y qué oportunidad también de que el mundo que nos trataba de genocidas y con todo ese discurso tan terrible, vea realmente la calidad que somos. Lo dijo Benjamín Netanyahu en su alocución a en las redes sociales. O sea, nosotros no miramos tú nos dijiste genocida, entonces no te ayudo. Tú nos dijiste que éramos, yo qué sé, que éramos unos colonos, entonces yo tampoco te ayudo a ti. No, nosotros tenemos que demostrar que no importa que nos hayan insultado, no importa. Nosotros queremos, ¿qué puedo ayudarte? Así lo dijo Netanyahu. El pueblo judío pregunta, ¿qué te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? Listo. Esto es como el coaching. Se terminó el drama de todo. Dejemos el drama atrás. Y ojalá, es lo que decíamos, yo lo presento como un cuento, bueno, nunca se sabe, ¿no? Uno se pone a soñar, uno le pide al universo, mira, universo, yo quiero, no sé, yo quiero 4 casas y 3 quintas y 5 carros. Bueno, yo quisiera de repente ver a María Corina con Delcy Rodríguez, las dos unidas. Como madres de Venezuela, vamos a construir. Listo, listo. ¿Por qué no soñar? ¿Y por qué no proponerlo? Y quizás, ¿por qué no decirlo desde la experiencia judía? Y que sea, quizás, bueno, aquí soñando, ¿no? Para los que no, los que no vean, que lo proponga y que lo haga el mundo judío. Y sea una manera de poder hacer entender lo que significamos y lo que venimos al mundo. Como ese ejército israelí que protegió a los drusos sirios y los drusos israelíes para unirlos cuando los yihadistas el año pasado hicieron una barbarie casi, no casi, como el 7 de octubre en Siria. Y ahí vino Israel, le dijo al Golani, para tu gente, porque nosotros no lo vamos a permitir. El tipo paró, pero mataron a unos cuantos, le cortaron las barbas. Nosotros tenemos ese poder, lo tenemos. Lamentablemente el tema de Gaza es un tema, porque dicen, ay, se ponen ya estos, se han salido pocos, créeme, pocos, pero han salido los fastidiosos, que si colono, que si ahora queremos hacer colonias, bueno, sí, que no colonia, la colonia Tobar, pero multiplicada en 100 queremos hacer nosotros en Venezuela, ¿no? Israel. Pero es difícil el tema, obviamente fue explicar el tema de Gaza, el tema de cómo el terrorismo puede utilizar a sus propios hijos para su causa ideológica, no lo van a comprender porque no estamos educados en esos extremos de armas y religión. Pero hay que dejar fluir, no hay batallas perdidas, Tamara. Y eso es otra cosa, no hay que tener miedo a los judíos y no hay batallas perdidas. Hay que salir del gueto de Varsovia. Seguimos en los guetos. Muchos judíos siguen metidos en los guetos. Y yo invito a los judíos a que salgan del gueto. Estamos en 2026 y debemos demostrar realmente quiénes somos. Y para demostrar quiénes somos, repito, hay que salir del gueto. Así como hicimos, tomamos el avión todas esas horas, cada uno de los israelíes que fuimos y cada uno de los no israelíes que fueron, para poder estar con la gente de La Guaira, que lo han agradecido enormemente, lo han visto como luz. Y eso es algo muy importante que debemos tener. Pues digo, pierdan el miedo. No existe miedo cuando existe seguridad en lo que estás haciendo. Y cabe destacar, como bien lo dices y me das pie, la labor que ha realizado Bata Keilot, la Unión Israelita de Caracas con su presidente, la Asociación Israelita con su presidente Isaac Benjamín y Roberto Mishkin y David, a quien tuve la semana pasada con Hebraica, es exactamente lo que estás hablando, es ese equilibrio, es ese trabajar unidos, trabajar en conjunto para un bien mucho más amplio, que es la reconstrucción, no solamente física,
sino tú lo dijiste, moral de un gran país como es Venezuela y la comunidad que vive ahí. Así que me parece extraordinario. Soñar no cuesta nada, dicen por No, ahí, hay que soñar en grande. Y siempre, como decía Miguel Ángel Landa en su programa, a quien admiro ¿te muchísimo, acuerdas? que decía, haz bien y no mires Y a no mires a quién. quién, exactamente. Ahí te acuerdas, haz bien y no mires a quién. Ta, na, 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 na. Sí, me acuerdo. Es que somos muy valiosos. Los venezolanos, muchas veces cuando me decían unos compañeros del canal, me decían, ¿qué haces, Nicole, para estar contenta siempre? Y si supieran, ¿no? Lo que yo tenía atrás en mi vida, el divorcio, los niños, la cosa, yo controlo de todo. Yo estoy Dios mío, y y me decían, ¿qué pastilla te tomas, Nicole? Y me decían, ese Cadur, porque claro, yo siempre todo eléctrico. Y ahí descubro que el venezolanismo que yo tengo me ha ayudado muchísimo en mi vida a la resiliencia, a tomarme las cosas con más tranquilidad y esa mezcla de judaísmo, el judaísmo, todos esos preceptos, toda esa historia. Por eso digo, debemos los judíos reflexionar también muchas cosas. Deben de haber cambios en todas estas organizaciones para empatizar más con el mundo y dejar de decir que las batallas están perdidas, porque Y, tenemos muchas tareas. y esta comunidad hermosa que lo Precioso. demostró una vez más, me estabas diciendo también fuera de cámara, el mejor hotel No, hebraica. yo tengo que decirlo. Bueno, los Mishkin es que hay un cariño grande porque íbamos en el autobús juntos con el señor Wow. Domingo y su hermana Karen que estudiábamos juntos. Maravilloso los hermanos Mishkin. Yo tengo que agradecerles, es que yo hice mi lista, o sea, yo puse, obviamente, bueno, hay mucha gente porque todas las mujeres que están allá, fantásticas, que están en el centro de acopio de Hebraica, todas fantásticas. O sea, son tantas que conocí. Hebraica es impresionante, es una familia, es un tesoro que tiene la comunidad. Miguel Trusman, el rabino Isaac Cohen, Ari, David y Roberto Mishkin, Carla Berlo-Cerkowski, que me encantó, hace una labor fantástica, una mujer dirigente de una organización como la Beni Brit, me fascinó descubrir eso. Bueno, tantos, Elizabeth, Gordon, Rachel, Sabrina, son tantas personas a las que yo les voy a agradecer porque para mí, una noche dormí y agradezco mucho también el recibimiento a Roberto Cohen en el Lidotel. Y nos fuimos, yo le dije a los chicos, bueno, ya la demás, porque bueno, la cosa, la masa no está para bollos, ¿no? Teníamos que ahorrar un poco preferimos ahorrar y se los prometo para poder llevar más cosas a La Guaira los días que estuvimos que gastarnos en el hotel. Y entonces nos quedamos en Hebraica, que va, Hebraica lo máximo. Yo, de ahora en adelante, yo duermo en Hebraica, así sea sola, y ahí mi lista. ¿Oíste, David? Vamos a tener que hacer hotel hebraica. Ellos me preguntan, ¿dónde te quedas tú? Yo en Hebraica, sí, mi amor. Hebraica me fascinó, te levantas, te vas tú, te comes tu empanada, toda la gente, Baruch, el de seguridad, excelente, todos fabulosos. Les queremos hacer una carta, lo vamos a hacer porque todavía no he llegado a Israel, para Wow. agradecerles enormemente porque vamos a estar yendo, vamos a seguir. También yo quiero agradecer mucho al embajador Félix Plasencia, que estuvo con nosotros en esa cena de Shabbat con el rabino Isaac Cohen, de un discurso muy emotivo, y me llamó la atención que 35% nos dijo que se hizo un estudio estos de ADN, 35% le salió judío sefardí, Imagínate. y imagínate la empatía que tuvo, agradezco que ponga a la disposición toda su conexión para que todo esto sea posible. No es que haya sido posible, sea posible porque viene mucho. Yo voy a volver, el rabino va a volver, venimos con el proyecto de las casas y que estoy segura, y eso es algo que lo habíamos hablado, él lo dijo en la cena, me puedo dar el lujo de decirlo también porque creo que es algo tremendamente positivo que esto ayude al restablecimiento, y va a ser así, de las relaciones diplomáticas. Amén. Que esto era mi sueño, yo decía, se tiene que hacer y se construyen así, con el diplomacia, con el periodismo, con el aporte, y me Shamaim, todo esto que es tan difícil porque esto va a tomar años, Tamara, años. Lo que hemos visto es duro, ni las redes ni los medios pueden reflejar el caos que significa, porque Venezuela no estaba preparada para esto.
sea, Israel está preparada para... Cae un misil y es, mira, lo he visto, yo he llegado a lugares que han caído misiles de balísticos iraníes. He llegado 2, 3 horas después, ya estaba cercado, claro, estaban controlando la zona, pero es rápido. A los 3, 4 días todo está organizado. Obviamente son misiles de una alta destrucción y hay que hacer, pero el tema de los cuartos de seguridad, si morían 2 personas es porque no se metieron en los cuartos de seguridad. O sea, lo que se vivió en Israel era para haber muerto miles y miles y miles de personas. Claro. Tenemos un sistema tan bien llevado que sabemos realmente lo que eso significa. Esto era un desastre natural, ha sido un terremoto. Entonces es distinto, no estaba preparado en ningún área, ni la sociedad civil ni el gobierno. Entonces se encuentran con todo esto y para eso venimos los expertos. Bukele, que está ayudando impresionantemente, Salvador, Estados Unidos, Chile, México, que han enviado topos, porque han rescatado muchísimo. Y los topos naturales, el topo de la Guaira, conocí a uno de ellos, porque hay varios que le dicen el topo de la Guaira. Salvó, hasta el día donde estuve yo, 24 personas vivas. Salvó. Un chico que soñaba ser, lo voy a escribir, que soñaba ser rescatista, se vino de Valencia con un amigo que le prestó plata para el autobús y dijo, me voy a poner a la disposición a ver cómo puedo yo ayudar. Y resulta que salvó 24 vidas. Son historias, son gente que nos inspira realmente y por eso digo, cuando tú ves este tipo de personas, como ayer con esta, mira, una cosa, Zoraida, una señora, de repente me salta, estoy aquí antes de ayer y me salta en el WhatsApp un mensaje. Hola Nicole, soy Zoraida, me dio tu número Marisol, que estuviste y tal. Y me dice, miran, si puedes divulgar, esta gente todavía sigue desaparecida, si no sé cuánto. Y digo, por supuesto, Zoraida, dame. Y de repente el mismo mensaje me lo manda en hebreo, traducido en Google. Wow. Ella fue un guiño. Le saqué, si me escucha El ya lo comprende. screenshot. Sí, porque es precioso. Está en español, el cartel de los desaparecidos que yo la estaba, por supuesto ya lo regué por todos lados, y en hebreo. Y ahora que ella, por eso digo que todo lo que yo vaya a solicitar tengan toda la confianza, porque ahora quiere 100 colchones para un lugar de viejitos, y voy a tratarlo con la comunidad para que sea a través también de nosotros, o sea, como coalición humanitaria, que diga Israel y comunidad judía, punto, punto y la voy a ayudar. Y yo dije, mira ese guiño, en hebreo y en español y en hebreo. O sea, el impacto que tuvo las delegaciones israelíes en Venezuela. Y yo sé que esto lo toman de manera muy especial, digamos, las altas esferas del comando del gobierno, pues, que han visto que nosotros estamos ahí, sin ningún tipo de rencor. Te he hecho un cuento. Ayer David me envía, dentro de los actos que se realizaron ayer, me estaba contando que están recibiendo militares y hay unos que se están yendo, otros que están llegando. Y ayer hicieron unos discursos. Uno Sí, de ellos es un mexicano y habló en perfecto español y una de las cosas que resaltó es el tema de la comunidad en la diáspora y todo lo que eso significa, cosa que él ya se le había olvidado viviendo en Israel. Y dice, claro. esto es increíble, la unión que tiene en comunidad, la disposición para ayudar y wow, de verdad que me puse chinita escuchándolo. Sí. Es tan emotivo y creo que es lo que tú dices, parte de lo que tú dices es rescatar lo bueno, rescatar nuestros valores, nuestros principios para ayudar a salir adelante y a reconstruir. Me encanta Nicole. No quiero irme sin leerte alguno de los comentarios y creo que es importante porque ¿Cómo ya no? anoté el contacto de Alba Sofía, tengo el ¿Cómo no? número de teléfono y por aquí alguien nos dice, a ver, es que esto se me puso freeze, no sé por qué. Aquí voy a leer. Dice, bueno, voy a leer en orden. Rachel Milgram dice, momento histórico para la comunidad judía en Venezuela. A ver, ¿qué pasa? No puedo moverme. Por algún motivo no me puedo mover con los comentarios. Se me frizó. Qué Se cosa tan frizó. rara. Creo que es la energía que tenemos tú y yo. Seguro. Algo me sucedió, no me puedo mover.
en yo los lo puedo ver. comentarios. A ver, por favor, Nicole, se Yo te traspasa el hago así. mando, pero no puedo leer nada. Mira, dice Nicole y Tamara, conozco a Alba Sofía Salcedo. Las personas afectadas son familias del ex cónsul de Venezuela en Belém para, para Brasil, con quien podemos coordinar. Soy Jorge Ortega. Después dice, momento, a ver, ahora sí, a ver, dice excelente entrevista, oportunidad necesaria, gran ayuda de Israel y la comunidad judía de Venezuela y el mundo. ¿Qué más? Ya va. Es que algunos. Este es el contacto de Yelitza, bueno, la esposa de Que mi ya lo tío. tengo. Lo tiene. Sí, el audio está un poco bajito, no hay que ponerlo lo Ya lo delante. arreglamos. Ya lo arreglamos aquí, te Igual enojas. suban el volumen. Yo tengo a veces la voz muy alta, por eso Ah, no quise decir tanto, porque mi voz es extremadamente alta y ya. Nicole se oía bien, pero bueno, suban el Ya, volumen. ay, gracias, ¿no? Excelente y valiente trabajo para ustedes y todo el equipo israelí, con la Cabot Nicole, maravillosa labor, Nicole y Tamara, por siempre extraordinarias entrevistas, maravillosas, bueno, maravilloso, excelente trabajo tuyo y da tanta gente de la comunidad y de tanta gente de la comunidad. Yo quiero trabajar en Saca, ay, qué Nicole, linda. Nicole, lee el usuario, porque es importante que la persona sepa que estás leyendo su comentario. Sí, Majima Sandy. Si entras en la persona, puedes leer el nombre, porque Claro, no quiero la cosa. ap- aprieta Ben, la persona y ahí dice quién es. Ben Sonstein, Ben Sonstein. Benjamín, nuestro querido Benjamín. Benjamín, nuestro director del colegio. Imagínate. Se admira el trabajo, Nicole, se admira tu trabajo, Nicole. Gracias por todo en el nombre de muchos. Tamara, como siempre, eres admirable. Abrazos. Amén. A Tair Beraja, que divina, compartimos mil cariños y respetos para ti, Nicole. Fue un gusto conocerte, para mí también, Tair, en persona y de cerca, ver tu pasión por tu trabajo, Tamara. Un beso grande y gracias por tan maravillosa entrevista. Tair, divina, hicimos mucho trabajo con ella, fue fantástica. Eh, bueno, el otro dice que puede hablar, Miguel Trusman, saludos, Nicole y Tamara. Nicole hizo un gran trabajo, gracias, Miguel, gracias a ti y al Miguelito, un rabino fuerte Germán. abrazo siempre para ti. Sí, él es divino. Trabajó en su estadía en Venezuela, fui testigo de excepción de ese trabajo en conjunto con la comunidad Llobé, la colección humanitaria y el rabino Garmón. El rabino Garmón, gracias Nicole por ese gran trabajo. Es que el rabino Garmón es excelente. O sea, el rabino Garmón, ahora venimos con este proyecto que yo ya lo estaré anunciando en las redes para conseguir todo el apoyo, por supuesto, estamos ubicando terreno, porque, bueno, por lo menos comenzar con 100 casas, el rabino ya construyó, o sea, el rabino ya tiene experiencia en esto porque hizo 1000 casas, Tamara, en Guatemala, cuando hubo el deslave. Y se entregaron las casas y el proyecto se llamó Jerusalén de Oro. Y este proyecto se va a llamar Tel Aviv. Wow, qué Porque belleza. Tel Aviv, ¿qué quiere decir en hebreo? De lo viejo a la Aviv, a la primavera, o sea, a lo nuevo. De la destrucción a la estructura, digamos, ¿no? Entonces eso es lo que queremos llevar como concepto, donde obviamente no haya ningún tinte, o sea, esté lo judío, pero no haya un tinte político, ¿no? Entonces ya lo estamos programando, estamos ya viendo, o sea, él lo hizo, él en un mes se montó eso y empezaron a construir las viviendas allá en Guatemala. O sea, el rabino es Tajler, es el momento. O sea, es impresionante la manera en cómo él trabaja y cómo nos llevó, y yo ahí lo entendí perfectamente. Y es el sentir muy israelí. Que eso ya es distinto porque los venezolanos, digo, los judíos, depende en qué país nacimos, tenemos la idiosincrasia del país. El israelí es Tajler. Vamos, no, para arriba. Llegamos a Caracas, nada de ir al hotel a dejar las cosas y de esto y después irnos al tal. No, nos Vamos fuimos ahí. directo. Nos metimos, pero llegó la comisión, nos abrían todo, parecíamos el Mar Rojo y Moshe, pasábamos. Qué belleza. Sí, pero eso nos ayudó a comprender, a entender, y las Fuerzas Armadas, que esa es otra,
cómo nos querían. Ay, llegaron, que yo los admiro. Habían varios que me dijeron, oh, me encanta la historia de Moshe Dayan, sabían todo. Son personas que se han formado, obviamente, en las Fuerzas Armadas, pero ahí veo que es que nos quieren, que en Venezuela, Israel va a ser ahora una unión tan especial que quizás mucho más fuerte de lo que ya existía cuando se hicieron las relaciones diplomáticas anteriormente. Amén. Aquí escribe, este sí lo puedo leer porque es de los últimos, Francisco Jesús Salamanca Camacho. Dice, Ok. hola querida Nicole, somos Jovel, somos comunidad. Exacto, es que somos Jovel, somos comunidad, ese es su lema. Son magníficos. Los quiero como una familia. Yo hasta les dije que yo ya soy parte, aunque ellos no me han dado mi carnet, pero les dije, yo soy Qué parte ya de bonito. ustedes, porque son maravillosos, llevan el judaísmo tan profundo que realmente muchas de las maneras en cómo ellos no tan solo llevan la religión de las festividades y todo, sino los valores, es lo que yo siento que debemos muchos judíos llevarlo también. O sea, esta es otra reflexión, eso sería muy importante. Ojalá, no sé, existiera una convención donde uno pudiera hablar todo eso, porque hay muchas cosas que los judíos debemos de reformar en nosotros mismos. Tener como te digo, tener más empatía, unirnos más a las sociedades. Ahí descubres, cuando fui a la Universidad Central y se convierten en nuestros grandes aliados, ellos, la comunidad, la Keilah Yovel, lo vivieron impresionante. Ves que el contacto directo hace completamente el cambio. Ya no ven al judío como alguien que no conocen, lejano, sino cercano al lado de ellos. Entonces, por eso Miguel se apersonó y fue fantástico, porque él como vocero de la comunidad estaba ahí presente. Entonces ellos quedaron encantados, o sea, faltaba el rabino Cohen, pero era sábado, entonces no podía venir. Pero me lo voy a llevar un día a la Universidad Central también. Yo creo que a todos los rabinos. Bueno, el rabino, espera, bajamos del autobús de una de las primeras veces que fuimos a La Guaira con eso, cansados, muy cansados, pero no cansados es que no era cansado, era el agotamiento mental, ¿no? De todo lo que vivimos con cada situación, y de repente nos tenían la sorpresa, llegamos y ahí esos videos los colgamos, todos los estudiantes de distintas carreras nos estaban esperando, bajamos y era aplaudiendo, bravo, bravo Israel, bravo, estudiantes Wow. de la central. A nosotros, el rabino, yo lloraba, yo decía, Lo logramos, lo logré, lo logré, lo logramos. O sea, no hay que tener miedo. Y ahí aprendí ese mismo miedo que no tengo cuando voy acá a frontera en Israel, en el Líbano, que me dicen, tú no tienes miedo, en plena guerra. Yo dejo a mis hijos tranquilos en la casa, ellos tienen sus comidas, sus chucherías, tenemos cuarto de seguridad. Mis hijos, tú les preguntas, Maya, Ariel, ¿tienen miedo a la guerra? Me dicen mis hijos, no, nada, tienen su tablet, están encantados. Y yo me voy, ellos saben, suena la alarma, se meten en el cuarto de seguridad y yo me voy, vámonos, a buscar las historias y a buscar las verdades para que el mundo no se esté inventando. Y quiero agradecer ahí, Tamara, mucho. Quiero agradecer que ha sido posible para mí hacer ese trabajo. Gracias. Hay dos personas que a lo largo de este tiempo, después que el programa en español lo cierran por presupuesto, lamentablemente, yo quiero agradecer mucho. Hay una persona para mí muy especial que se llama Miguel Pincas, Claro. que es fabuloso, que para mí eh, es es un ángel caído para mí del cielo, porque entendió perfectamente la importancia de esta labor que es la diplomacia pública para Israel y para el mundo judío. Y bueno, él ha apoyado enormemente el trabajo que estoy realizando, que necesita el apoyo, porque el apoyo yo lo obtengo de la gente, de los mismos judíos, para yo poder colocarlo en medios y que los medios lo coloquen. Y lo colocan porque es un trabajo tremendamente profesional, obviamente. Y hay otra persona también que ha estado en tiempos anteriores conmigo, que es Marcos Meta, él es mexicano, y también una persona que conocí, que he entrevistado cuando he estado cuando tenía el programa. Son todas personas, bueno, y alrededor he tenido gente muy buena que ha apoyado y que invito a que sigan apoyando, porque es muy importante el trabajo de esto mismo que hemos hecho nosotros y que estamos haciendo en Venezuela. Va a ayudar
a por lo menos, no es callar las voces, no es que con esto eliminamos el antisemitismo seguirá, todo seguirá, pero no podemos tirar la toalla y dejar, bueno, como son tantos y como están tan financiados, no, no, porque yo prefiero conquistar a la señora Rosa que conocí en La Guaira, a su hija, que ya les voy a mandar esa cajita con proteína, a la otra, pero ahí vamos. La inteligencia del mismo judío de saber ir llegando a los corazones de las personas. Y lo de Amén. Venezuela es una gran oportunidad para unir dos pueblos. Amén, amén, Nicole. Tenemos casi 2 horas conversando, pudiésemos Locura. más. Lamentablemente tenemos que ir cerrando, la gente tiene pues otras cosas que hacer, pero ¡Qué agradezco locura! enormemente la Gracias, gente Tamara. que haya estado aquí con nosotros escuchando y me encantaría porque te lo dije al principio, Dios hace que tengamos las palabras correctas en el momento preciso para dar un mensaje. Somos mensajeros de Dios al final, de Hashem, y me encantaría que te veo que estás iluminada, en que le des un mensaje al pueblo venezolano en momentos tan duros, tan dolorosos, por la cual está pasando una terrible, terrible tragedia. Que hablando de bombas, tú que has estado en Israel, leí por ahí una analogía que pudiese ser el aproximado a 250 bombas nucleares, lo que vivió Venezuela. Sobre todo Vargas, que fue tan, tan golpeado. Nuestro querido San Bernardino, que fue casa de muchos de la comunidad judía en Venezuela durante tanto tiempo. Como bien lo dices, Altamira, Los Palos Grandes, donde viviste cerca tuyo, el edificio Petunia, el obelisco, tantos sueños que se perdieron en cuestión de segundos y ese mensaje que puedas darle tú de reconstrucción a este pueblo venezolano, a esta Venezuela, como la llamamos, la Venezuela de los brazos abiertos. Que aquí llevo Venezuela, y esto me lo regaló esta Elizabeth Gordon, este pin, Tan que bella. lo tenía ella, y le digo, ay, qué hermoso, y ella A se lo ver, quedó y me lo dio. enséñalo, no se ve. Ahí está. Wow. Y se lo agradezco porque lo tenía ella. Yo tuve dos regalos increíbles. Un pin de Venezuela y de la Benit que me lo dio esta Carla Velocerkowski, la gente de la Benit a quien le agradezco enormemente. Y esto que no lo voy a olvidar. Esto me lo regaló, y sí lo quiero mostrar para que veas. Esto me lo regaló Juan Carlos. Juan Carlos es un camarógrafo, un periodista no estudiado de la universidad, sino de la vida, de la Universidad Central de Venezuela, de toda la vida, tendrá sus 50 y algo de años, y él acompaña siempre a la universidad, a todas sus cosas, de estos que se meten en todos lados, un hombre bohemio, muy, muy particular, maravilloso, con un corazón enorme y les surte información a medios, fotos, porque se mete donde nadie se mete, él se mete. Y a veces para redondearse, porque la vida no es fácil y ganarse, hace estos collares. Y me dijo, toma, Nicole. Y él se vino con nosotros a la Benebrit y yo integramos en la Benebrit a la Universidad Central de Venezuela. O sea, eh, es como que el mundo judío se abrió muchísimo. Bueno, siempre se ha abierto, pero unir a la universidad y que la universidad para ellos es la primera vez que se encontraban con los judíos al frente y se encontraron hermanos. Entonces, solo quiero decirle al pueblo venezolano que con la experiencia tan maravillosa que tengo de Israel, de cubrir guerras, de estar en fronteras, de oír las vicisitudes de su gente que ha sufrido, de también comprender el lado también donde se ha sufrido porque no viven bajo un gobierno o unas circunstancias normales como es más allá de la franja de Gaza, porque al fin y al cabo tienes que empatizar con todo, ¿no? Para poder, como decía Baruch Espinosa, no se trata de juzgar, sino de comprender.
y le digo al venezolano que va a salir adelante, que es una gran oportunidad, esto no es destrucción. Sé que no es fácil, mucha gente todavía tiene a sus familiares en los escombros. Como le dije yo ayer a Robertsi, que es mi amiga esta de Catalamar, que ella vive allá en un barrio que está arriba, me dice, Nicole, ¿dónde está Dios? Le digo, yo te entiendo, Robertsi, yo te entiendo. Me dice, mi mamá todavía está durmiendo enfrente en la casa del señor donde ustedes estuvieron, un señor que prestó su casa para que esté ahí la delegación de la UCB y todo, de la COPI, el centro COPI, está la mamá ahí en una colchoneta, ¿no? Ya le vamos a enviar cosas a ella. Y le digo, yo te entiendo que ahora no vas a comprender o no estás en esa conexión, pero esto tiene que sacar una mejor versión de cada uno. Él ya no está. Le dije, tu hermano ya no está, pero él quiere que tú y tu mamá estén fuertes. Entonces, lo que más importante ahora es recuperar su cuerpo y darle su sepultura como tiene que ser. Y después nos vamos para arriba, Robertsi. No nos podemos dar el lujo, como dijo Golda Meir, yo les hablo así a ella. Me dice, ¿quién es Golda Meir? ¿Quién es Golda Meir? Que fue la primer ministro mujer de Israel. Como dijo Golda Meir, los judíos no nos podemos dar el lujo de ser pesimistas. Y yo le digo también a los venezolanos, de ahora en adelante, que hemos estado muy consentidos por un país magnífico que nos da de todo y con el cuento de que somos la reserva mayor de petróleo del mundo. Los venezolanos ya no nos podemos dar el lujo de ser pesimistas y de pensar que esto nos ha venido y quién nos va a salvar. Ahora nosotros, así como los venezolanos están sacando los escombros, no se pongan a mirar lo que está sucediendo, qué hacen o no hacen más allá en los de las altas esferas, ni en TikTok, ni Instagram, en todos esos reels que a veces hacen de mofa, guste o no guste a los mandatarios. Esto no es la responsabilidad de nadie, es de nosotros mismos de reconstruir. Así lo han hecho los judíos. Y así es el ejemplo. Entonces van a salir, estoy segurísima, y como decía el rabino Joseph Garmón, no están solos. Qué bonito, qué bonito. Mira, aquí apareció Elizabeth Gordon dejándote un mensaje para ti, lo quiero leer. Estar con Nicole fue una experiencia maravillosa en estos momentos. Eres un ser de luz. Gracias por tu apoyo y por el rabino Joseph y todos sus integrantes. Y tengo por aquí también a alguien que tuve hace poco en el programa. Por algún motivo no puedo ir para atrás. Esto es ley de Murphy, estamos en Mercurio retrógrado. No sé qué pasa, pero me acuerdo el mensaje porque es nuestro querido doctor Sadi Benzaquén, quien también Sí, te manda un abrazo y te dice cuánto te quiere. yo lo sé. Lo puedes leer si Igualmente. quieres porque yo no puedo ir para atrás por algún motivo. A ver, Sadi Benzaquén, a ver, está un ahí. poquito más No arriba, lo veo, no, tampoco puedo. no importa, por algún motivo no nos deja. Igual, Nicole, agradecida nuevamente por este espacio, por este Gracias. contacto. Te repito lo que te dije al inicio del programa. Comencé a seguirte a raíz de los sucesos del 7 de octubre. No te conocía. Eres de mi comunidad de hebraica, del colegio. Sé que conoces a Karina porque escuché en tu entrevista que te encantaba en el colegio escuchar a nuestra querida Karina Me Moreno cantar. encantaba, Karina, sí. Desde mi ventana y todo. Hermoso y bueno, estás haciendo una labor importante en transmitir en español, como bien lo dices, los acontecimientos que suceden en estos momentos en Israel y hoy en día, como bien te llamas, una periodista sin fronteras, alcanzando lugares inimaginables anteriormente como delegación y pues haciendo siendo la voz de esperanza, la voz de unión y la voz de reconstrucción. Aquí está Sadi, orgullo de la Keilah, Kola Kabod, Nicole. Gracias, Sadi. Gracias, Sadi. Qué bonito. Gracias, gracias, gracias. Qué reencuentro tan especial. 20 años que parece desvanecieron. Salí de la central caminando hasta Sabana Grande. Cuando terminamos de repartir, se devolvieron algunos y yo les dije, no, yo me voy sola. Fui a la universidad, fui a mi escuela de periodismo, vi mi puerta, pues hice un recorte, llamé a mi hija para que viera dónde había estudiado y después me fui sola caminando a Sabana Grande
y fue una sensación, pasé el puente Salvador Allende, ahí en la universidad es que me conozco todo perfecto, y llegué a la Plaza Venezuela y se me hizo una rareza porque decía, pero si no, ¿vivo aquí o no vivo aquí? Era una cosa como que no sabía o sea, cómo 20 años pueden pasar así y de repente era la sensación de la estudiante de la UCB, pero era también la sensación de que venía de haber puesto la bandera de Israel cuando 20 años, 27 años antes me decían que era un judío o no habían topado con un judío o todo esto. Entonces, como la vida nunca pierdan la esperanza en todo, en lo que quieran emprenderse, como también en lo que nosotros como pueblo tenemos que seguir dando. Amén, Que amén. tanto Un que decir. viaje por los túneles del tiempo. Totalmente, exactamente. Gracias, Tamara, gracias por esta oportunidad. Un abrazo enorme. Eres fantástica, tu programa, la manera en cómo tú lo llevas, la manera en cómo escuchas, la manera en cómo te adentras, cómo lo haces, es conectar, es que no sentía que también, eso como me pasó con lo de Plaza Venezuela, no siento que estoy en Instagram, siento que te tengo aquí al frente. Igual. Te daré un abrazo cuando nos veamos. Así será, así será. Y bueno, recuerden que esta entrevista la colgaré, estará en Instagram, en mi canal de YouTube, en Spotify. Y quien quiera estar estas 2 horas con nosotros, Sí. bienvenido. Román Delgado, voy a aprovechar a leer Ah, este último que sí puedo. sí. Acompañé a Nicole con mucho cariño en esta estadía en Venezuela. Román, claro, te mencionamos. Román es mi familia. Le quiero como bueno, que es mi familia allá en Venezuela. Todo, todo. Vámonos, fuimos a comprar las pizzas para la delegación juntos. Es maravilloso, un hombre inteligentísimo, muy amigo de los judíos, también de todas las fe y de las religiones en Venezuela, profesor universitario, gran aliado para nosotros. Janet Gunzler, eres extraordinaria. Gracias, ay, gracias. Que me siento emocionada, no me lo creo. Un abrazo enorme, un abrazo y feliz domingo para todos. Y me quedo con este mensaje de Nicole de unión y reconstrucción. Y Gracias. como dice un dicho de nosotros, this too shall pass. Esto también pasará. Ze gamken yavor. Creo que lo dije bien. Perfecto, Meulé. Excelente, toda motek, como dicen en Israel. Gracias, Tamara. Amén, amén. Un abrazo enorme. Feliz Ah, domingo a todos. gracias, igual.